Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. El amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Gracias por estar del otro lado de los parlantes. Sin vos, este hermoso ruido no tendría sentido. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Seguimos haciendo grande nuestra música, compartiendo la misma pasión. El aguante es total en este invierno 2026 a puro rock. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música, volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario.
yourself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know so close, no matter how far. It couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Imagínate entrar en una disquería en 1991 y encontrarte con una tapa totalmente oscuras y sin un título estridente, sin fotos, solamente el relieve casi invisible de una serpiente. Ese silencio visual guardaba la explosión más grande en la historia del sonido pesado. Un día como hoy, un 12 de agosto de 1991, Metallica ponía en la calle el célebre Álbum Negro. Para lograrlo, los californianos tomaron una decisión de alto riesgo: postergar la velocidad desenfrenada de sus primeros discos para enfocarse en la densidad, el espacio y el peso en cada una de sus notas. Con el productor Bob Rock ajustándoles las tuercas en el estudio, la banda transformó la distorsión en un fenómeno de estadios. El riff de Enter Sandman, la pesadez marchosa de Sad But True y la vulnerabilidad acústica de Nothing Else Matters derribaron la frontera entre el metal y el público masivo, convirtiendo a este trabajo en uno de los más vendidos de todos los tiempos. Un momento, o mejor dicho, un monumento a la precisión y al impacto que genera directo al pecho este disco en los oídos de nuestros oyentes. Con este temón de Metallica arrancamos la mañana. Acomódate, amigo, que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. See you
Siempre que tenemos alguna pieza heavy metal al aire en la apertura musical, nuestro dilema es ¿cuánto suena de la canción? Un punteo de viola en general nos interrumpe, o si es una banda de heavy metal, es el momento esperado por todo buen metalero, buen metalera, en este caso, la guitarra líder de Metallica. Aniversario del álbum negro, un álbum que fue muy famoso, increíblemente escuchado, y es un clásico el día de hoy. Y habíamos compartido algo de este álbum, pero recuerdo que compartimos The Unforgiven el lunes de la semana pasada, pero por el cumpleaños del cantante de Metallica, que recién, para el público que está en YouTube, lo veíamos tomando mate. El muchacho cantante de Metallica, antes de los recitales, se fuma un puro, un cigarro grande, parece el Diego fumándose un puro, y bueno, y toma mate en la previa de la subida al escenario. ¿Cómo están ustedes, queridos oyentes? Si no se enteraron, hoy es miércoles 12 de agosto de 2026, y esto es Arriba el Día hasta las 12:30. Mi nombre es Leandro Dolan, ustedes escuchaban a Rodri Arredondo. Buen día, Rodri, ¿cómo estás? Buen día para vos, buen día para todos. Linda mañana hoy. Muy soleado, muy escarchado y muy soleado. Es una combinación bastante habitual del invierno. Sí, porque vos ves, está el solcito pegando a pleno, en este momento encima de las mesetas, del otro lado de la ría, queriendo subir, ponerse en lo más alto lentamente. Hay pocas nubes, pero sin embargo, como decís vos, producto de una humedad que es alta, a esta hora de la mañana, más un poquito de viento, tenemos una sensación térmica de 6 grados bajo cero, con una temperatura real que trepa a los 3 grados bajo cero y un cielo despejado. Por eso, digo, vos ves cómo está el solcito y todo, decís, che, linda mañana, pero está fresco. Claro, hay que salir abrigado, aunque bueno, hay buenos pingüinos que salen desabrigados y no se enferman, que eso es lo que en tal caso más les admiro. Hay mucho riballeguense que anda en musculosa y ojotas y pantalón corto, en días así como hoy, ¿no? Y van al almacén, van a la esquina. El otro día veía fotos de prensa de gobierno de reparto de leña en distintos puntos de la provincia. Sí. Varios de esos repartos de leña, no solo en Gallegos, ¿cierto? Eran con ciudades totalmente nevadas y veías a un fulano en pantalón corto, ojotas y remera bajando la leña en la nieve. Y digo, esa es una postal de los pingüinos que parece no se resfrían. O sea, no se engripan, no se resfrían. Igual hay mucho pingüino engripado últimamente. Sí. Venimos... En mi caso siempre he dicho pingüino medio trucho. Soy un pingüino friolento. Vos venías más o menos. Una contradicción. No caíste, ¿no? Estas últimas semanas. Pero no, bueno, muchos toca alrededor. madera. A vos sí tocó madera. A mí me tocó, le tocó a Nica. Sí, y ya nos había tocado la tanda anterior de gripes fuertes hace, ¿qué fue? ¿3 meses? 3 meses, más o menos. Cuando terminaba o empezaba el invierno o terminaba el otoño, también hubo una así. Pero todo el mundo está así. Acá y en otras provincias también. Porque hablaba con familia ya por Buenos Aires, me dicen que están en la misma. Están todos engripándose. Que bueno, que la gente no sabe si es gripe A, si es COVID, si es el resfrío porque el cambio de temperatura, viste que sube y baja mucho. Pero bueno, lo cierto que hay que abrigarse hoy igualmente porque si bien está linda la mañana, hay solcito y todo, el cielo está despejado, pero la realidad es que el termómetro nos indica otra cosa. 6 grados bajo cero de térmica cuando faltan apenas segunditos para las 10 de la mañana. Claro, está más frío que las últimas mañanas. Varias de las últimas mañanas andaban en los 0 grados y ahora están en 3 bajo cero, eso se nota, y los 6 de térmica, ni hablar. Y si tenés que salir a la calle y todavía no lo hiciste, bueno, andá con cuidado que está bastante escarchado. Se escuchó el ruido de mate cebado al aire. Qué cosa hermosa. Buen día, Héctor Nica Mancilla, ¿cómo estás? Buen día, tengo un dilema. ¿Qué pasó? No sé si invitarle mate porque todavía no se me va en mi cuadro caso, gripal. Te lo acepto. Bueno, aceptar las consecuencias si Sí, las hay. Tu periodo de contagio ya debe haber pasado. Está pasando. Sí, te lo acepto. Dale. En general, bueno, me pasa, ¿viste este dilema que vos presentas? Que lo es. Hay gente que lo cumple y gente que no. A mí me pasa con las clases de inglés. Sí. Son clases, como son clases individuales, es decir, estás muy cerca de la otra persona. ¿Y qué pasa? Cuando el alumno o la alumna llega también con algún síntoma gripal o uno mismo, ahí siempre se presenta esa conversación Sí. y se decide en consecuencia. En mi caso, vos me dijiste, te haces cargo de las consecuencias. Claro. ¿Cómo estás? Bien, todo Del tranquilo. 1 al 10, ¿cuántos puntos? Y seguimos. Digo, en esto de la gripe recuperada, ¿no? Sí, el 7.50. No es una mala nota. En la escuela un 7.50 No, yo pegaba un olvídate. salto. Para mí un Sí, 7, en una época el olvídate. 7.50 era un 10. Y si era una materia que te costaba, el 7.50
Yo del ese medio valía campo no mucho. pasaba, el 6 era 6.50, 7. Ah, sí. 7.50 bueno, ya era. bueno, por lo menos no eras Ever Ludueña, ¿no? Claro, Ese sí, es sí. 4. Sí, sí. Ese es 4, la nota con la que se aprueba en la Sí. universidad. Buen día, Juli Quirós. En este momento en los controles, un poco echado para atrás, es una especie de descanso, un ratito, un ratín de descanso. Acaba de conducir Buenos Días Malvinas. Además, entre otras cosas de la cooperativa Nuevo Día, Juli hace el móvil todas las mañanas. Hoy, Juli, ¿te das una vuelta por la Cámara de Diputados a las 11? ¿Está en tu agenda? Te curioseo nomás. ¿Sabes que hoy, igual esto no se va a resolver hoy? Hoy empieza a tratarse en Comisión Extraordinaria de Asuntos Constitucionales la reforma electoral. Mejor dicho, la ley electoral. En Santa Cruz se derogó la ley de lemas, ¿cierto? Y hay que votar un nuevo sistema electoral, es decir, reglas de juego con las cuales iremos a votar el año que viene, que votamos intendente, gobernador, presidente, ni más ni menos, y votamos de concejal a diputado nacional. Bueno, ¿con qué sistema electoral vamos a votar? Se empieza a tratar hoy en la Cámara. Y esto no es que se va a resolver hoy, ¿eh? Ayer nos decía el diputado Piero Boffi, acá no me anoté el número, ¿eran 7? A ver. Sí, 7 proyectos de ley hay sobre el sistema electoral de Santa Cruz. Y eso que sucede hoy en la Cámara se transmite en YouTube. Se transmite en las redes, en este caso en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Así que le vamos a poner un toque de atención al vivo, a ver en qué andan. Pero es reunión de comisión, ¿viste? Están todos alrededor de una mesa grande. No es muy televisivo y muy radiofónico. Es decir, hay que tener oído muy atento para captar ahí cuando pase algo que, al menos en el vivo y directo, uno pueda interpretar rápido. Pero lo comento simplemente. Hablando de YouTube, estamos en vivo en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Está nuestro compañero Rodri Poloni. Pulgar arriba, buen día, querido Rodri. Te acompañamos en la mañana, dice entre signos de admiración. Rodri Arredondo, ¿cómo es esto de las suscripciones? Ayer cerramos el programa con eso, con lo de que la gente se suscriba al canal de YouTube. Sí. Y Rodri lo iba poniendo también en el graph en YouTube. Está bueno comentarlo desde temprano, sencillamente por esto de que es una comunidad. Mucha gente escucha on demand, es decir, te escucha cuando puede, con el programa grabado. Y mucha audiencia pasa de FM a YouTube. Aunque hemos comprobado también, bueno, esto lo comprobamos de distintas maneras. Pero una consigna hace 20 días que era sobre tu aparato de radio, era sobre aparatos de radio, ¿no? Sí, ¿desde dónde nos escuchás? Ahí está, ¿desde dónde nos escuchás? Y mucha gente nos mandaba la clásica radio. Bueno, hay gente que se suma a YouTube y esa es una comunidad que crece. Exactamente, para suscribirte es muy fácil, tenés que buscarnos en YouTube como Diario Nuevo Día, así como te lo estoy diciendo, ni el diario, ni de otra manera. O sea, textualmente lo que tenés que escribir en el buscador es Diario Nuevo Día y te va a aparecer el canal de el Diario Nuevo Día. Ahí vas a hacer clic en suscribirse y cada vez que estemos en vivo te va a aparecer un aviso en tu pantalla, en tu celular, en tu computadora, diciéndote, che, está en vivo Diario Nuevo Día. Y vas a poder mirar no solamente sino todo el resto de la programación. Y bueno, y una cosa que tenés que hacer que te puede servir también, digo, si no te querés perder un programa, si querés estar informado, si te enganchás hoy, pero viste que a las mañanas uno anda medio dormido, se olvida de poner la radio a veces. Bueno, lo que podés hacer también es hacer un clic en la campanita que está justamente abajo de nosotros y con esa campanita te va a saltar el aviso para que todos los días nos puedas escuchar antes de las 10 de la mañana y hasta las 12:30 del mediodía. Saludamos también a nuestro productor Sandro Díaz. Buenos días para él. Si tenemos suerte, vamos a tener un testimonio político fuerte ahora en la primera hora de nuestro programa. Y hablando de declaraciones políticas fuertes, en este caso muy altisonantes. Ayer cuando vimos el programa, decíamos que el gobernador Claudio Vidal había hecho un anuncio en Casa de Gobierno, un acto en el Salón Blanco sobre una inversión con fondo UNIRSE, que es el fondo que proviene del fideicomiso minero, aquel creado en el primer gobierno de Alicia Kirchner y que sigue hasta nuestros días. Dineros del fondo UNIRSE para una inversión en Puerto Deseado. En ese acto, que estaba siendo transmitido por las redes oficiales del gobierno, eso fue 8:00 de la mañana. Y claro, el gobernador hizo una rueda de prensa después. Nosotros estábamos en vivo con nuestra programación, Juli conduciendo Buenos Días Malvinas, nosotros haciendo Arriba el Día y otros medios colegas que estuvieron en esa rueda de prensa. Recordamos que el gobernador había hecho ya una rueda de prensa el jueves pasado en Servicios Públicos.
Y el título central de prensa de gobierno, es decir, el título que el gobierno destacó a lo largo de toda la mañana y durante la tarde, es contra Pablo Grasso. Ya lo había hecho el jueves pasado el gobernador Vidal. Cuando Río Gallegos se inundó por la última lluvia, también el gobernador fue muy crítico, así como del kirchnerismo en general, de los gobiernos anteriores, como él dice, pero focalizando, cuando focaliza con nombre y apellido, en Pablo Grasso. Y el título es, título grande, ¿eh? A portada completa en la página de gobierno. Que deje de llorar. Vidal cruzó a Grasso y apuntó contra 30 años de abandono del Estado. El gobernador cuestionó las declaraciones del intendente Río Gallegos y aseguró que la actual gestión recibió una provincia que debe ser reconstruida nuevamente. También reclamó el pago de los aportes a las cajas. Esta bajada, como se dice en la jerga periodística, esta descripción de la noticia, es más sobria que el título, ¿cierto? Pero el título es elocuente, que deje de llorar. Más adelante en nuestro programa, tenemos un testimonio, decíamos, de primera mano. Si la suerte nos acompaña, está el trabajo hecho de nuestro productor. Y si tenemos tiempo, en este primer bloque que vamos comentando distintas cosas, por ahí llegamos a pasar el audio del gobernador Vidal, donde está esta declaración. Me hice un punteo de todos modos. Conceptualmente es que se haga cargo, conceptualmente es como lo que destaqué de ese minuto y pico, que se haga cargo, que deje de llorar, y dice, vivió siempre de la política, beneficiando a sus familiares, si no vean el caso del IDUB, donde la justicia fue cómplice, claro que hablando de Grasso, ¿no? Antes de llorar y de criticar, que pague los aportes. Ojo con este tema. Antes de llorar y criticar, que pague los aportes, significan los aportes que no solo Gallegos, otros municipios tampoco, de lo que se descuenta de caja de servicios sociales a los trabajadores estatales en su recibo de sueldo y de la caja de previsión no se hacen. Este es un tema que viene atravesando la política y la vida política institucional de Santa Cruz hace un mes por aquel fallo de la Corte donde da de baja la cautelar de Grasso. Nica, abro micrófono y enseguida hay varias notas que hacen a este combo, aunque lo más altisonante es lo del gobernador. Enseguida repasamos un título de Nuevo Día de ayer muy destacado. Va creciendo la cosa, ¿no? En vez de aplacarse, en vez de paño frío, va creciendo a medida que va uno contando cuánto resta para el año que viene, ¿no? Me parece. Si el gobernador está... La semana pasada usamos una figura futbolera que tanto... Con los tapones de punta. Claro, porque son muy, muy fáciles de entender y las usamos mucho en Argentina. Y eso, era una patada alta en tono de declaración ya el jueves pasado. Ayer fue más elocuente todavía. Sí. No sé, y en el medio está la gente. Pero ahora el gran ataque verbal ha sido de acá, hace unas semanas, claramente del gobernador, ¿no? Claro, sí, quien viene hacia el intendente de la capital. Sí, es cierto eso. Es un rasgo, ese rasgo que estás marcando, es quién está cuestionando a quién, y básicamente es Vidal a Grasso muy duro, y cada vez más duro en los últimos 15/20 días. Bueno, nota destacada de nuestra web. Acá está un ejercicio periodístico, cuando la cosa se pone caliente, es separar el ruido del fondo, en la medida de lo posible. En la medida de eso. ¿No? Porque a veces hay tanto grito y ruido que es todo grito y ruido. Sí. Fíjense esta nota. Por retenciones jubilatorias, nota de nuestra web, ¿cierto? Del diario Nuevo Día. Por retenciones jubilatorias, Grasso acudirá a la justicia. ¿Qué dijo sobre cómo afecta el pago de sueldo de municipales? Esto también me hizo un punteo, lo estuve leyendo con suma atención. Es una nota bastante extensa de algo que viene haciendo el intendente, que es ir a distintas dependencias municipales a hablar con los trabajadores. Sí, sobre la situación está. ¿Qué se puede describir de eso, Nica? Y enseguida cuento como la información que surge de allí, pero de esas situaciones, ¿qué se puede describir? Clarificó y fue de frente el intendente a mostrar la situación en la cual está el municipio y el peligro que corren los salarios por esta medida de la justicia, ¿no? De esta situación también se ha presentado en distintas áreas del municipio, explicando del por qué la importancia de
de esto que se está pidiendo, y también pidió el acompañamiento para una gran movilización que va a haber en el día de mañana. Bueno, eso me llamó la atención. Lo vi en la nota de nuestra web. ¿Cómo Sí. es eso de la movilización de Grasso con municipales? Va a haber una concentración en la zona de la costanera y de ahí se va a marchar al Tribunal Superior de Justicia, creo, a Casa de Gobierno y a Cámara de Diputados. Atentos con esto. El gobernador de Río Gallegos... El intendente. El gobernador de Río El intendente. O quiere ser gobernador de Santa Claro, Cruz. el intendente. El intendente de Río Gallegos, Sí. acto fallido de mi parte. El intendente de Río Gallegos, yendo él, liderando un reclamo Van a entregar, de trabajadores municipales. Van a entregar petitorios en Casa de Gobierno y en Cámara de Diputados. Atentos con esto. Bueno, eso veía, ¿ves? La nota en nuestra web dice que mañana la intendencia va a hacer una presentación y vos decís es ante los tres poderes de Estado: Poder Ejecutivo Provincial, Tribunal Ujú. Superior de Justicia y Cámara de Diputados. Y Sí. mañana sesiona la Cámara de Diputados. Y mañana sesiona la Cámara de Entonces, no es descabellado pensar que está empezando la sesión y esté Grasso con trabajadores municipales. A ver, una cuestión de fondo, pero al menos el título. Sí. Hace un mes atrás, el Tribunal Superior de Justicia dio de baja una cautelar Sí, es por esa del municipio de Río Gallegos y al darle de baja la cautelar, pero resta resolver la cuestión de fondo, es si la provincia está en condiciones o no de retener fondos de los municipios porque los municipios no hacen los aportes correspondientes a las cajas jubilatoria y de servicios sociales. Luego de ese fallo de la Corte, que acá se llama Tribunal Superior de Justicia, Sí. el equivalente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vale decir que el ministro Berbes de Economía con la ministra Elmíjar de Gobierno han tenido no menos de 12 reuniones informadas por prensa de gobierno con su respectiva fotografía con los distintos municipios y comisiones de fomento, que los convocan a conversar. Y si uno lee esos partes de prensa, no dicen cómo se resuelve el problema o en qué punto se pusieron de acuerdo, pero sí ves que hay una serie de reuniones. Y hace 15 días, una de esas reuniones de Elmíjar y Berbes en Economía, creo que es una oficina, vos ves reuniones sábados a la mañana ahí, que están tomándose un café con facturas o mate con facturas y vestidos no de traje y corbata, si querés de jean y camisa. O sea, esa agenda se extiende en los fines de semana y reciben a intendentes y comisionados de fomento. Y recuerdo que estuvieron el contador Diego Robles, que es jefe de gabinete del municipio, que al mismo tiempo fue secretario de Hacienda mucho tiempo, y Sara Delgado, la secretaria de Gobierno. Y existió esa reunión. Entonces, si hoy tenemos suerte con la entrevista, una pregunta que quiero hacer es: ¿qué pasó con esa reunión? Porque Claro. si el intendente mañana va a pegar el grito en el cielo a Casa de Gobierno, al Tribunal Superior y a la Cámara de Diputados, bueno, ¿qué pasó con esa reunión, que es una reunión, digamos, algo así como formal? Y tomo un título más, hablando del ruido y del fondo, al menos tratar de hacer una mínima separación para que las cosas en general se entiendan. Así como el intendente hace estas reuniones y está la nota en Nuevo Día contando dónde va a ir mañana, que es ni más ni menos que a plantarse a cada poder del Estado él con trabajadores municipales, porque claro, lo que el intendente dice es: si el gobierno llega, si el Tribunal Superior le dio la razón y el gobierno retiene dineros públicos de los municipios, nosotros nos vamos a quedar sin poder pagar, por ejemplo, salarios. ¿No? Lo estoy recontra sintetizando, pero más o menos eso es lo que explica Grasso en las reuniones. Título de Diego Robles, del jefe de gabinete, en este caso en Tiempo Sur. Y con esto cierro por el momento este tema. ¿Y por qué lo tratamos ahora en estos 5 minutos? Porque si tenemos suerte, decíamos con una entrevista, en cosa de 20 minutos vamos a estar poniendo al aire una conversación mano a mano con todos estos elementos. Título de Tiempo. Ya tendremos un gobernador que deje de discriminar a los riogalleguenses. Esto es Robles, ¿cierto? El jefe de gabinete se refirió a las críticas del gobernador y aseguró: está emperrado en pelearse con el intendente Grasso. Le pidió que antes de criticar mire para el costado, ya que dijo que cuestiona el kirchnerismo y la mayoría de sus cargos actuales fueron funcionarios del kirchnerismo. Y sobre el aumento a los municipales recordó, comillas: dimos un aumento mayor y antes del que anunció provincia con recursos propios. Cuidando más las formas, Robles, pero pegando al hueso al gobernador Vidal en este caso, ¿no? Que es: usted critica el kirchnerismo, los tiene a todos ahí adentro. Que es una crítica bastante general, hay que decir, de quienes son críticos del gobernador Vidal. ¿Me perdí de algo, Nica? ¿Vos que seguiste este tema ayer? No. ¿Hizo más o menos un panorama? Sí, de eso habló el intendente y también se refirió al tema este de que va a apelar hasta la última instancia.
si hay que ir a la Corte de Suprema Justicia, dijo que iba a ir a la Corte de Suprema Justicia en defensa de que no le quiten los fondos, que no les reduzcan los fondos que le envía de copa y de coparticipación y de otras cosas más el gobierno en la provincia, ¿no? Y señaló claramente lo que todos sabemos, esta asistencia que ha dado el gobierno provincial a municipios muy comprometidos como el de Caleta Olivia, ¿no? Y que a Riego Gallegos nunca le ha pedido nada y nunca le han dado nada. Claro, fondos extras, es Sí. decir, por fuera de lo que corresponde por Sí, ley partidas de para pagar, coparticipación. sí. La coparticipación es el reparto de fondos entre provincias Sí. y municipios en este caso. Sí, sí, sí. No vamos a ponerlo ahora en YouTube, Rodri Poloni, sé que lo tenés a mano, pero guárdalo para un rato más. Lo voy a decir de este modo. Mirando fotos como un campeón de prensa de gobierno, de los partes de prensa y demás, me llamó la atención que empecé a ver, dije, che, ese es Pérez Oruco. Pérez Oruco, el hombre que renunció a la Caja de Servicios Sociales hace casi un mes atrás. Olvídalo y volverá por más. Pero digo, che, pero Pérez Oruco está en las reuniones. ¿Vieron que recién les describí una oficina que no Sí. es el despacho oficial y que son reuniones del ministro de Economía? Tiene toda la pinta de ser una oficina del Ministerio de Economía o una oficina más tranqui de Casa de Gobierno. Y digo, che, en esa mesa está Pérez Oruco. Pasa otra reunión, en esa mesa está Pérez Oruco. Entonces la pregunta sería, dicho vulgarmente, ¿qué onda Pérez Soruco? Lo dejo ahí, por el momento. Pero ya vamos a... Bueno, son fotos de prensa de gobierno, ¿cierto? Pero está como en la punta de una mesa escuchando. Decís que dejó de ser presidente del directorio de la Caja de Servicios. ¿Qué va a pasar? ¿Que hay un cargo nuevo? Bueno, lo dejamos ahí picando. Siendo las 10 de la mañana, 17 minutos, estimado Rodri Arredondo, vos andás siguiendo otros temas que está bueno comentar. Sí, te voy a tirar 3 al hilo de actualidad y después lo vamos a desarrollar si te parece bien, para que no extenderme demasiado. Bueno, la primera noticia, la más importante, la que tiene relación con lo local, con Santa Cruz puntualmente, es que, en las últimas horas se había conocido durante el día de ayer que había un santacruceño que estaba, o que no se contactaba con su familia, que estaba residiendo en Colombia, y el temor era que, habían ocurrido los terremotos el lunes, desde entonces no había tenido comunicación con su familia, tiene familia en Las Heras, hablamos de Gonzalo Galván, psicólogo santacruceño, que hace su carrera en Colombia, que vivió muchos años en Las Heras, y del cual no se sabía nada, la familia no se podía comunicar, había pedido ayuda a los medios, se había intentado comunicar a Colombia, a su teléfono, el teléfono no contestaba, decía que la característica recibida era inexistente, y varias horas estuvieron así buscándolo desde el lunes a las 7:34 de la mañana, cuando ocurre el terremoto, hasta la fecha, y ahora, hace una hora nada más, una hora y media más o menos, una buena noticia. La madre confirma que Gonzalo Galván, este psicólogo de Santa Cruz de Las Heras, está bien, está fuera de peligro después del terremoto de 7,4 en la escala de Richter que afectó Colombia y que, según los últimos datos, tiene 240 muertos y 2.700 desaparecidos. En medio de los rescates a contrarreloj que se hacen, se pudo saber esta noticia. Después te voy a contar un poquito más, todos los detalles, ¿no? Qué dijo la madre, dónde estaba, por qué no contestaba el teléfono, los detalles de la noticia, pero lo primero, lo más importante, es que Gonzalo está bien, está fuera de peligro y que ya se contactó con su familia. Eso por un lado. Buena noticia. Sí. Escuchaba hoy en Radios Porteñas acerca de 2 argentinos con paradero desconocido en Colombia, y por suerte los dos, hasta que alguien los encontró y dio respuesta, no sabía lo del santacruceño. Sí, O sea, describían como argentinos sin Sí. decir de qué lugar en particular. Al menos en las radios Claro, que escuché de Buenos sí. Aires. Qué bueno que Apareció también- en esta instancia, en esta circunstancia tan terrible, que hayan aparecido sanos y salvos. El hombre de San Juan que estaba desaparecido, apareció ayer. Sí, vivía con su pareja, Sí. tenía a su hija en San Juan, viviendo también. Hay una preocupación muy grande porque vivía en la zona donde ocurrieron... Fue en zona de Pereira. En Pereira, una zona muy complicada, una zona de las más complicadas por el terremoto. El sanjuanino y el santacruceño, los dos, fuera de peligro. Pero ambos no se comunicaban, no se podían comunicar. Claro. Debe ser Y- un y la tema hija- de comunicaciones, ¿viste? Del sistema de comunicaciones. Sin dudas, sin colapso, dudas. ¿viste?
Totalmente colapsado todo. Se cayeron, ayer chequeaba los datos recién a la mañana, hace un ratito, en más de 60 edificios. Más de 60 edificios. Terrible. Totalmente destruidos. Y después, bueno, decenas y, mejor dicho, centenares de edificios con destrozos parciales. Sumados a estos datos que te estoy contando, que ya contabilizaron 240 muertos y 2.700 heridos en lo que va hasta el momento con el terremoto de Colombia. Bueno, paso a la otra noticia, otro de los títulos principales de la mañana que está recorriendo hace minutos nomás, es noticia en las portadas no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. Lionel Messi viajó anoche a Miami para volver a jugar con el Inter, que tiene un compromiso esta noche. No sé si va a jugar o no, pero tenía que volver, tenía que regresar a su trabajo. Vos podés ser el mejor jugador del mundo, te puede pasar de todo, pero la realidad es que el compromiso laboral él no lo postergó por nada. De hecho, bueno, la muerte de su padre ocurrió recién el sábado pasado. Todavía está como en la etapa más dura del duelo, que son las primeras horas, los primeros 4 días tal vez, o la primera etapa del duelo. Y tuvo que volver a su laburo. Tuvo que subirse al avión ayer a la noche, salió desde el aeropuerto de Rosario, llegó hoy a las 7:10 de la mañana y minutos después de llegar, y acá está la noticia justamente, publica una carta destinada a Jorge, a su papá. Una carta que después en un ratito vamos a leer, que es una carta muy emotiva, es una carta donde además de contar cómo fueron las últimas semanas con su padre, la promesa de su mamá que le decía quédate tranquilo que papá va a mejorar y va a viajar al mundial. Papá, él le prometió a su padre que iba a llegar a la final. El padre nunca terminó por ejemplo, de escuchar de su propia boca, de la boca de su hijo, qué era lo que había pasado en la final. Se habían perdido por penales, cómo había sido el partido. No tuvo esa oportunidad de tener esa charla con su padre. Y después en la carta también cuenta, y le cuenta a su padre, y también abiertamente al público, creo que por primera vez, reconoce que no le daba el físico, que no le dio el físico durante el Mundial, que estaba cansado y que había luchado con eso durante los partidos del Mundial. Bueno, es una carta interesante. Como es un poquito extensa, la vamos a leer después si les parece bien. Pero bueno, es la carta de Lionel Messi, posiblemente en el momento más difícil de su vida, abierto, de corazón abierto, en sus redes sociales, al público y dirigida a su papá. Y después otra cosita, hace un parteaguas, te voy a contar la historia de un santacruceño. No la historia de un santacruceño, la historia del Kini 6 histórico que se jugó el día de ayer y que tuvo entre sus 44 ganadores a un santacruceño. Más de 100 millones de pesos se lleva este hombre. No deja de ser un buen dinero, ¿no? Es cierto que 44 ganadores es un montón. Un montón de plata. Dámelos. Yo lo agarro. ¿Cuánto se llevó? 103 millones de pesos. Oh, linda plata. ¿Sabes cómo? ¿Qué haces con ese dinero? ¿Qué cosas es así que te venga a la mente? 103 lucas. Primero lógicamente, todas las deudas. Saldás las deudas. Le pego un lavado de cara a mi auto. Ajá. ¿Chapa y pintura no? Exactamente. Y si puedo, un viajecito y empiezo a construir una casa. No es la consigna, ¿eh? No es la consigna. Qué buena, pero sería buena. ¿Qué harías si ganara 103 palos? Claro. Vamos a hacer lo siguiente. Es buena. Tenemos la consigna a la vuelta de la esquina, pero si tenemos la entrevista ahora en un rato, nos la acaba de reconfirmar nuestro productor, para que los oyentes entiendan el contexto de la nota, vamos a poner, Brian Álvarez, comandante, ¿cómo anda usted? Buen día. Vamos a poner el audio, esto es un video editado de Prensa de Gobierno, fíjate que es el número 2 de la grilla y está ya editado. Vos cuando lo tengas, decime, Brian, que en realidad lo necesitamos para dar pie a la entrevista que vamos a hacer ahora en un rato. Es solo el audio 2 de la grilla. Bueno, recién nosotros lo comentábamos en este panorama que hicimos del vínculo provincia-municipio con los últimos capítulos. Escuchemos al gobernador Vidal ayer. Esta es una edición, insisto, de Prensa de Gobierno. Para contextualizar, una colega en la rueda de prensa, la colega de Mediática Digital, le pregunta por la crítica del intendente Grasso, quien dijo que por culpa de la provincia se paró la obra de los caños que debieron quedar guardados de cloacas hace 1 año y pico atrás. Que eso es responsabilidad de la provincia. 2 años, ¿no? Que es responsabilidad de la provincia, es lo que dijo Grasso en una entrevista. Esa es la pregunta que hace la colega. Las críticas del intendente Grasso que por culpa... lo citó ayer también y le dijo que fue el propio Vidal que
propio gobernador que acudió a Buenos Aires para que esa obra no se realizara. Esa obra se iba a realizar con fondos de la desaparecida ENOSA. Cuando la colega le recuerda y le pregunta al gobernador sobre esto que dijo el intendente, de hecho lo dijo acá en el estudio, recuerdo una nota hace un año atrás, Sí. ya lo viene planteando, Sí. esto respondió el gobernador Claudio Vidal. Impresentable. Que deje de llorar y que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. A ver, trabajó siempre en la política y no trabajó para hacer política en beneficio de la comunidad, trabajó siempre para él y para sus familiares. El claro ejemplo está en el IDUP. Al haber tenido durante tantos años una justicia cómplice, bueno, todo quedó en la nada. Pero convengamos que se tiene que hacer cargo de lo que se tiene que hacer cargo y punto. Y después sería bueno que antes de criticar y de llorar tanto, pague los aportes. Pague los aportes. Nosotros todos los meses, depende del mes, depende de la recaudación del país y de la provincia, estamos transfiriendo entre 6.800, 7.500, 8.000 millones en concepto de copa. Pero además es el municipio más caro de toda la provincia. Y tiene recaudación extraordinaria. Solo con la copa, él podría mejorar los salarios de los trabajadores municipales, solo con la coparticipación que envía la provincia. Habría que ver qué está haciendo, además, con la enorme recaudación que tiene en concepto de impuestos, patentamiento y demás. Hay muchas cosas que son poco claras. Y de hecho, no es claro el momento que la información del ejecutado no sale a través de un boletín oficial. Que deje de llorar, que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Hasta allí entonces, editado por gobierno, vieron que tiene musicalización, es porque está como en formato spot para las redes sociales de gobierno. Esa fue la respuesta del gobernador ayer a la pregunta de la colega. 10 de la mañana, 27 minutos en todo el país. Abrimos brevemente la ventana. Brevemente abrimos la ventana para ver cómo está el clima a esta hora de la mañana, antes de la primera nota de la mañana que se viene en un segundito nomás, en un ratito. Bueno, te contamos cómo está el clima hoy, Lean. Hoy tenemos en este momento, a esta hora de la mañana, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, 1 grado bajo cero, una sensación térmica de 4 grados bajo cero y una humedad del 98% con un viento del oeste a 8 kilómetros por hora. El cielo está despejado y la máxima pronosticada para hoy será de 4 grados y la mínima de 2 bajo cero. Ayer se jugó el Kini 6 histórico, muchachos. Hubo 44 ganadores, entre esos ganadores... 44, exactamente. Y entre esos ganadores, un santacruceño. Santacruceño que se llevó 103 millones de pesos, ni más ni menos. Después le vamos a contar los numeritos, porque hay mucha gente que seguramente quiere saber qué números eligió. No tengo ese dato. No tengo el dato de dónde es. Pero sí te puedo decir que... para si tengo acá. No tengo el dato. ¿No? Te puedo decir, es de Santa Cruz, es lo que te puedo decir. Después te voy a decir quiénes son, o sea, cuáles son los números elegidos en un ratito. Dale. Pero me agarro de acá, de esta noticia para abrir consigna el día de hoy. 103 millones de pesos, vos recién calculabas que podías comprar con eso. Bueno, sí, más o menos son... Un estimativo son más o menos $68.000. 68.000, yo creo que haces bastantes cosas. Me parece que es un numerito. A ver, no resolves tu vida. No, pero te ayuda. Pero te ayuda. Entonces me pareció que era una buena consigna porque siempre flashamos. Decimos, chuy, no, porque si te encontrás $10 millones, que no, bueno, esta vez vamos a algo más realista. Yo me voy a encontrar plata. Algo más realista. Ponele que tengas $70.000, $68.000, que es la plata que se ganó este muchacho, son 100 millones de pesos. Y la pregunta es muy cortita, es muy sencilla. ¿Qué haría con esa plata? Son 100 millones de pesos, no es una fortuna, no es un montón de guita. O sea, a ver, es mucha guita, es la realidad. No es para que los tiempos que corren. No es que vas a vivir otra vida con esa plata. Olvídate, a eso me refiero. Te puede dar algún gustito. Te puede dar un gustito, puedes decir, che, bueno, no sé, invierto unos mangos, no sé, me compro, no sé, un auto y salgo a hacer Uber para tener una entrada de guita, no sé, arreglo la casa, cambio el auto, compro ropa para revender, qué sé yo. Al 1551, 6051, abrimos las vías de comunicación. Yo creo que la imaginación abierta de todos, ¿no? Porque creo que, todos soñamos con ganarnos en el Kini 6 alguna vez, ¿o no?
Mi viejo lo juega todos los miércoles, por ejemplo, ¿no? Él y su esposa juegan una boletita cada uno. Y tienen como la promesa de que... ¿Siempre los mismos números? Siempre los mismos números. Siempre los mismos números. Y tienen la promesa de que si uno gana, entonces el otro le va a dar la mitad de la plata. Si el otro, o sea, como que hay un compromiso asumido. Sea la suma que sea, sean 1.000 millones de pesos, sean 2.000 millones de pesos, se reparte la guita. Bueno, y como ellos, hay mucha gente que bueno, dice, bueno, qué sé yo, millonario no me voy a hacer, tampoco voy a perder tanta guita, uno manguito para jugar al 15-6, fíjate vos al santacruceño que se llevó 103 millones de pesos, no le cambió la vida, pero son $68.000. Bueno, ¿qué harías con esa plata? Al 15-51, 60-51, ¿qué harías con 100 millones de pesos al 15-51, 60-51? Nos tenés que contar cortito y al pie. ¿Qué harías con esa plata? Y te podés llevar las pastas de Buon Appetito. ¡Buon Appetito! Fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Buon Appetito. El sabor de la pasta que tiene para vos entonces la porción de pasta. Si nos decís, ¿qué harías con 100 millones de pesos? Dale. La heladera está vacía, la factura ya vencida, en el baño los caños rotos, la vecina me dice que soy un groto, no me fui al almacén, se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. Buon Appetito, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hacé tu pedido al 2966 41 72 44 o pasá por Comodoro Rivadavia 430, único local, o búscalos como @buonapetito_rgl. Buon Appetito, pasión por lo artesanal. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, pagué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, pagué una cerveza, me quedo en la... Si te pasa que estás mirando una serie o un partido y se te cuelga la imagen justo en el mejor momento, bueno, olvídate de renegar. Con DirecTV tenés televisión satelital HD en tiempo real y sin un solo corte. Y ojo al dato, en un mismo abono mensual y sin costo adicional te incluyen Disney Premium, Prime Video y Digo. Tenés todo el entretenimiento en un solo lugar. Da 1169, contratá DirecTV y olvídate de renegar. Dios bendiga el juanete en la pata de mi abuela, que con sabiduría me decía que en la vida hay que aceptar. El dinero no es todo, pero con ayuda. ¿Pensás en tu casa propia? Elevar Construcciones la hace realidad en Wood y Steel Frame. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financia con cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregás el 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago, presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966 74 41 48 o en Instagram búscalos como @Elevar Construcciones RGL. Elevar Construcciones. Construimos tu futuro. Dinero no es todo, hay como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, hay como ayuda. El dinero no es todo. Si te tengo yo te gasto, si no tengo no te extraño. No me importa el dinero, nunca me harás daño. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero... El municipio de Río Gallegos viene contando en distintas partes de prensa que el intendente, junto a otros integrantes de su gabinete, está recorriendo distintas áreas operativas y administrativas del municipio para informar a todo el personal municipal sobre el conflicto financiero y judicial
que atraviesa la comuna. Lo presentan en estos términos. La iniciativa surgió luego de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de hace algunas semanas atrás, que revocó una medida cautelar que estaba vigente y habilitó al gobierno provincial a ejecutar retenciones sobre fondos de coparticipación municipal, bajo el argumento de una presunta deuda de la Caja de Previsión Social. Durante los encuentros, el intendente rechaza esta medida y sostiene que afecta a la autonomía municipal que garantiza la Constitución provincial. Recuerdo que este argumento lo desarrolló aquí Gonzalo Chute, el secretario legal y técnico del municipio, en la entrevista que hicimos con él. En verdad, es apenas una introducción. Hay no menos de 3 o 4 temas centrales para conversar con el intendente Pablo Grasso, que está en línea. Gracias, intendente. ¿Todavía no está? Ok. Perdón, pensé que estaba en línea. Bueno, una cosa que sumo. Sí. Decía 3 o 4 temas. Perdón, chicos, pensé que estaba en línea y lo estaba haciendo esperar y estaba haciendo una introducción breve. 3, 4 temas dijiste, a ver. Esto me llamó mucho la atención. ¿En orden de prioridad lo vas a poner? O... No. Bueno, la prioridad es, uno podría decir, sí, fondos previsionales. Sí. Después, el gobernador que viene apuntándole directamente a él, a Grasso. Escuchen esta frase. Sí. Hablemos en serio, loco. ¿Vamos a permitir que entre la falopa como está entrando a Río Gallegos? Si vamos a hacernos todos los boludos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Eso dijo Grasso en una entrevista con Tiempo FM, que la vi en recortes. ¿Vieron estos medios que hacen recortes y van subiendo? Sí. Que es una modalidad muy extendida en redes de los medios nacionales y que se está empezando a implementar aquí en Santa Cruz. El profesor Alfredo Fernández está en una de esas. Mira, no sabía. Sí, estaba en eso de los clips, de los recortes. Sí, de recortes, sí. Es la primera vez que escucho a un político hablar del tema drogas. Sí. Nunca escuché que hablaran del tema de drogas. Es un tema que siempre se ha dejado de lado y que todo el mundo sabía. No es un tema de hoy, es un tema de siempre. Sí. ¿no? Repito la frase. Sí, tal cual, Rodri, coincido totalmente. Saben que la atención, en mi caso, cuando hay recortes de audio que circulan en redes, trato de hacer el ejercicio de escuchar, si no es la nota entera, por lo menos el contexto de la frase. Y la verdad, en este caso no encontré la nota entera. Es una nota con los colegas de Tiempo. Nosotros siempre nos gusta citar la fuente. ¿Viste? Es el laburo de otros colegas. Otros medios, sencillamente citar la fuente. No es tan difícil. Hay medios que no sé por qué no lo hacen o colegas que no lo hacen. Repito la frase para, en tal caso, luego hacer la pregunta. Lo que se escucha en ese recorte de audio es que el intendente está hablando de... Dice, voy a gastar hasta el último sudor de mi frente para ser gobernador el año que viene. O sea, él viene hablando de su trabajo para ser gobernador. Cosa que él, recordemos, Grasso el año pasado dijo, no quiero ser más intendente, no quiero ser intendente otra vez en Río Gallegos, quiero ser gobernador. Eso lo dijo a mediados del año pasado. Estuvo aquí en los estudios en la semana en que él hizo ese anuncio. Hicimos una entrevista larga. En el recorte de audio que escuché, que es del sitio que se llama SCN en redes, viene hablando de eso, es decir, voy hasta el último sudor de mi frente para llegar a ser gobernador, o sea, algo así como voy a hacer hasta el último esfuerzo. Y ahí al toque dice esta frase, no está editado, o sea, eso lo dice de corrido, y engancha con esta idea. Hablemos en serio, loco. ¿Vamos a permitir que entre la falopa como está entrando a Gallegos? Si vamos a hacernos todos los boludos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? A mí está hecho el recorte porque precisamente es una frase fuerte y la dejo en el aire ya. La dejo en el aire. Luego, para contextualizar, hace 15 días, el secretario de Hacienda y jefe de gabinete Diego Robles, junto con Sara Delgado, la secretaria de Gobierno, estuvieron reunidos con funcionarios del Ejecutivo Municipal. En el contexto del fallo del Tribunal Superior de Justicia y donde la provincia abrió una mesa de conversación con los municipios y comisiones de fomento para, en este caso, decir, bueno, ¿qué pasa con los fondos previsionales? La justicia habilita, al dar de baja la cautelar sin resolver la cuestión de fondo, que la provincia pueda retener fondos de los municipios porque los municipios no hacen los aportes previsionales y de obra social. Un rasgo de este tiempo. Si uno mira las fotos de prensa de gobierno, ya van como 20 días de estas reuniones, son más o menos 3 por semana. Y si vos ves quién viene de cada municipio, en general vienen los intendentes o comisionados de fomento. Es decir, viene el titular del Ejecutivo. Excepto Calafate y Gallegos. Calafate manda el intendente Belloni manda a 2 funcionarios
el intendente Grasso no se reúne con Verbes y con Almíjar, sino que fueron, como les decía, Robles y Sara Delgado. Es cierto que son dos funcionarios fuertes del intendente, pero que no vaya el intendente a esas reuniones marca, en este caso, la distancia, ¿no?, que existe entre provincia y municipio. Entonces, estos son elementos que sirven para describir, cómo están las cosas en un panorama más amplio. Recién escuchábamos el audio del gobernador Claudio Vidal de la conferencia de prensa de ayer, que se suma a lo que el gobernador Vidal dijo con Servicios Públicos el jueves de la semana pasada, en rueda de prensa allí en Servicios Públicos, donde ya con nombre propio habló del intendente de Gallegos. Y en el contexto de las últimas inundaciones que pasaron hace 3 semanas atrás, cuando el gobernador vuelve de Buenos Aires, que estuvo allí más de una semana en el predio de la Rural, en el stand de Santa Cruz, recordemos que vuelve y apenas llega, va a zonas de anegamientos y empieza su crítica. La crítica es sobre quién es gobernador anteriormente, pero sin nombrar al intendente, sin decir Pablo Grasso, empezaba a apuntar sus críticas hacia el municipio y eso fue creciendo, ¿no es cierto? Estoy haciendo la cronología inversa, pero si vamos de 20 días para atrás, ahora todo eso fue increciendo. Bueno, en ese contexto vamos a tener la oportunidad de hablar con el intendente Grasso. Vos, Brian, decime cómo nos acomodamos. Sé que están ahí resolviendo algunas cuestiones. Entiendo, ok. Buenísimo, están ahí ajustando algunas cosas técnicas. Ese es el panorama, un panorama caliente. Súper caliente. Sí. Vos lo decías, Nica, falta para las elecciones, ¿no? Sí, falta para las elecciones, pero ha ido creciendo estas cuestiones de, por así decirlo, disputas verbales, ¿no? Y en el medio distintas presentaciones ante la justicia. Se está poniendo espesa la cosa en un año que es preelectoral, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo sigue todo esto, porque más allá de esto, ayer el intendente también lo manifestó que había cuestiones que, está bien, en la política todo vale a veces, pero hay algunas cosas que cuando se toca la faz personal, ¿no?, o la faz familiar, ya cambian las cosas y se siente un poco también preocupado por cuestiones que le han pasado. Sí, tenemos la posibilidad de dialogar. ¿En esos términos habló el intendente ayer? Sí, con un también, grupo, sí, empezó, ayer que fue con todo el área de prensa. El área de prensa porque y también uno ve en las el fotos área de que turismo. La semana pasada había estado en el edificio de Concagua, donde era la Sí. UMPA, que ahora hay muchas dependencias. Sí, está exados. Sí, está juzgado de Claro. faltas. Ahí está obras públicas y otras áreas. Hay como 4 o 5 áreas del municipio. También estuvo en el corralón de la calle Juan Barc, o sea, el corralón de la calle Paso de los Herreros. Claro. No paseo, los herreros Sí, no que paseaban. Y ayer estuvo junto con personal dirigió la charla personal de la Secretaría de Turismo, a personal del área de ornamentación y festejos y también al área de prensa, la dirección de prensa. Gracias. Bueno, está bueno todo este detalle. Bueno, un súper contexto para la conversación con el intendente Pablo Grasso. Hildo nos escribe al 51 60 51 escuchando la radio. Buen día, 9 diarieros. Saludo grande a ¿sabés? él. Me hice acordar 9 Diario, el Claro, noticiero de el Canal noticiero 9. clásico. Es un buen mote. Buen día, 9 diarieros. Lo del intendente es una demostración de fuerza y utilizará a los trabajadores municipales para esto. Otros gobernadores kirchneristas tomaron dinero de la Intendencia de Río Gallegos, si mal no recuerdo, sin avisar. Lo de la demostración de fuerza se refiere, que también está para preguntarle al intendente, que mañana vaya en persona con trabajadores municipales a reclamar o a peticionar. Uno diría, luego lo vamos a preguntar exactamente qué, pero es ir a Casa de Gobierno, al Tribunal Superior y a la Cámara de Diputados, justo cuando hay sesión de la Cámara. Bueno, es un gesto político, ¿no? Me acuerdo, fue noticia cuando el gobernador Vidal fue a la puerta de Casa de Gobierno como secretario general de los petroleros con el cartel Agua, Pan y Trabajo, y hizo una fuerte movilización durante el gobierno de Alicia Kirchner en las puertas de la Casa de Gobierno. Acá el intendente, luego de esta serie de reuniones
que vos muy bien detallaste recién, en distintas dependencias en los últimos días, últimas semanas, es, bueno, mañana vamos y yo encabezo. Esa sería la idea. Bueno, la interpretación de Hildo, digo, su opinión, lo del intendente es una demostración de fuerza y utilizará a los trabajadores municipales para esto. ¿Se acuerdan la canción de los Orozcos de León Gieco? Bueno, vieron que decíamos que Pérez Soruco, le cambió un poco el apellido, pero vale el chiste, Javi. Dice, ¿qué es Sorosco de los Orozcos? ¿Eran 9 los monos? Si no entendieron el chiste... No, eran 8 los monos. Claro. Porque va haciendo juego. Va haciendo juego de palabras, pero Javi estaba escuchando el programa en el momento en que, lo vamos a compartir un rato más, Pérez Soruco, expresidente de la Caja de Servicios, empezó a aparecer en reuniones del Ministerio de Economía. Ya que tenemos este paréntesis, ayer a esta hora nosotros estábamos cubriendo con el móvil de Juli, y gracias a Javi Piat en calidad de oyente y vecino del barrio, un siniestro vial de graves consecuencias. ¿Vieron que hubo otro? Hubo otro. Ayer cuando leí el título, ¿saben qué pensé? Que era el detalle de lo que nosotros habíamos cubierto. Título de ayer de Nuevo Día. Y otra vez implicaba una moto. Ayer era una moto de bastante baja cilindrada. Es lo que mencionaba Rodri, el problema grave que hay con la circulación de los motovehículos. Bueno, no por nada, hicimos una entrevista con el director de tránsito hace 2 semanas atrás. Y ayer, ustedes saben que, miren que no exagero cuando les digo que cada vez que paso por esta cuadra, por España, siempre hay alguien, siempre un chico de menos de 25 años sacando una moto de acá, de Don City. Sí, claro. Donde antes era Musimundo. Pero todos los días, ayer hablamos de ese tema y salí y estaba pasando lo mismo. Es más, le estaba mostrando, le estaba contando, creo que el vendedor le estaba diciendo, che, mirá que esta moto viene con un foquito de regalo, ¿no? Y yo miraba, era un pibe de menos de 25 años que estaba con su mamá. O sea, la escena se repite, ¿no? Está bien, uno entiende que también, además de ser un medio de transporte, es una forma de poder tener una salida laboral y demás, pero se está complicando y falta educación vial. O sea, hay que incorporar las motos a la educación vial de gallegos que claramente no estamos acostumbrados a que nos pase una moto a toda velocidad por al lado, ni a frenar en las esquinas si viene una moto. Bueno, es algo que hay que corregir porque si no, esto se va a repetir todos los días. Bueno, ¿qué pasó ayer? Fuerte choque en Río Gallegos, un joven sufrió lesiones graves. Cuando leí esto, pensé que era la noticia que nosotros habíamos cubierto gracias a Javi y con el móvil de Juli Quirós ayer en Calle Onelli, y no. Es otro siniestro. Un joven de 22 años sufrió lesiones graves tras un fuerte choque en un cuatriciclo. Y fue un cuatriciclo con un Renault, un vehículo Renault en el acceso al barrio Altavista de aquí de Río Gallegos. El conductor del rodado menor fue asistido, trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado para ser intervenido quirúrgicamente. Mientras que la justicia ordenó distintas medidas y peritajes para establecer cómo ocurrió el accidente. En el tema de responsabilidades, y ahí hay un problema grave. Los cuatriciclos no pueden circular en la vía pública, en las calles. Claro. Está tomado como vehículo para zona rural. Claro. Tienen de hecho, prohibido no te circular. los aseguran. Vos lo has comentado eso anteriormente. anteriormente. No te las aseguran, las agencias de seguro no te las aseguraban para circulación en la calle. Fíjense. Y hay una ley. Claro, sí, es ilegal, o sea, no se puede. No podés circular por la calle con un cuatriciclo. Fíjense el detalle, fue en este caso la División Comisaría Tercera que acudió allí donde fue el siniestro. Cuando llegan, los efectivos encuentran al joven que conducía el vehículo menor, es decir, el cuatriciclo, y el hombre que iba en un Renault, un hombre de 38 años. El impacto provocó que el conductor del cuatriciclo sufriera lesiones visibles de consideración en una de sus extremidades inferiores, es decir, en una pierna. Ante la gravedad de esta situación, se solicitó la presencia de la ambulancia. Profesionales del hospital arribaron y brindaron las primeras atenciones y fue trasladado de urgencia. De acuerdo a la información de la policía, el conductor quedó internado y será intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones sufridas. En el hecho que nosotros cubrimos ayer, termino con esto. Porque en el de ayer, que ahora lo repasamos, también el joven que iba en una moto en Calle Onelli fue, allá en el barrio del Carmen, terminó con una fractura de pelvis. Lo que la policía le contaba a nuestro móvil, a Juli Quirós, o sea, una lesión espantosa, realmente espantosa. Vuelvo al episodio del barrio San Benito del cuatriciclo con el Renault. Tras el accidente, el juzgado de instrucción de turno fue informado de lo ocurrido a través de la secretaría respectiva. La magistratura dispuso que al conductor del automóvil se le van a realizar los exámenes correspondientes.
Bueno, lo de rigor, ¿no? Extracción de sangre, fijar domicilio, todo lo que se hace de rigor. Por su parte, la Comisaría Tercera, los efectivos allí trabajaron con la División de Accidentología Vial, todo lo que es peritaje. Bueno, esto entonces, lo que leía, lo escuché hoy a Juli hablar de esto en Buenos Días Malvinas. Esto fue antenoche a la noche y ayer se supo con más detalle. El siniestro que nos relató ayer con mucho detalle Javi, recordemos que fue en Onelli y Pasteur. Esto fue 8:05, 8:10 de la mañana. Un Volkswagen Gol negro que se dio a la fuga. Ese es el punto, que el auto se dio a la fuga. Y Javi pudo saber, porque es vecino del barrio, que en la panadería que hay muy cerca hay imágenes. Y bueno, después viene todo el trabajo policial, ¿no? La policía como auxiliar de justicia con la causa que se abre de oficio, de rigor, y bueno, que se dé con el autor. No se supo más si se encontró al muchacho que se dio la fuga. Bueno, ese muchacho puede ser una mujer, digo, al conductor o conductora del Volkswagen Gol, pero en este caso el motociclista del siniestro de Onelli Pasteur terminó con fractura de pelvis, esto relatado por la policía que estaba en el lugar a nuestro móvil con Juli Quirós ayer a esta hora. 10 de la mañana, 51 minutos. Brian Álvarez, si te parece bien, en un ratito, con un poquito de música, vamos a acompañar a nuestros oyentes, recordándoles también la consigna del día de hoy, que tenemos las pastas de Buen Apetito. No se olviden que están las pastas de Buen Apetito, cerca de las 12:30 se viene el sorteo para todos aquellos que participen y nos digan, porque bueno, se enteraron, ¿no? Lo que contábamos hace un ratito, que un santacruceño estuvo entre los 44 ganadores del Kini 6 histórico que se hizo anoche. Y esa persona, que todavía no sabemos bien de qué localidad es, pero ya nos vamos a enterar, se llevó 103 millones de pesos, que le jugó unos numeritos y se llevó 103 millones de pesos. Y la pregunta que nos hacíamos, claro, es un fangote de guita, son casi $70.000, no es una plata que bueno, te puede cambiar la vida hoy, pero digo, no es que te va a cambiar la vida para siempre. Y vos decís, che, bueno, si tuvieses que invertir inteligentemente esa plata, ¿en qué la invertirías? Podría ser un viaje, tranquilamente. Podría ser, no sé, como te decía, comprar alguna herramienta de laburo para emprender algo, para generar más guita y tener una salida laboral de acá a un tiempo. Puede ser cambiar el auto, ¿por qué no? Arreglarlo, arreglar la casa. Al 1551, 6051, vos querías con esa plata, que no es mucha, pero no es tampoco. Son casi $70.000. Te escuchamos. Si nos mandaste un mensajito de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador de las pastas de Buen Apetito en esta mañana, la mañana de Arriba el Día en la 100.9. Lean, ¿te parece? Escuchamos un poquito de música, ¿te parece bien? Y en un ratito venimos con el primer repaso de lectura de mensajes y también con lo que prometimos hace un ratito, que es de lo que está hablando todo el mundo hasta la hora de la mañana, la carta de Leo Messi a su papá, que publicó en redes sociales hace unos minutitos nomás. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera. Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré.
Bueno, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Ayer, cerca de las 11 menos 20 de la noche, desde el aeropuerto Islas Malvinas, aeropuerto que está ubicado en la localidad de Rosario. Bueno, muy tempranito, ya en realidad mucho más temprano, salía de su casa en su country, en el country Kentucky, de las afueras de la ciudad de Rosario, y después en su avión, en su jet privado, hacia Miami, Lionel Messi. Lionel Messi que, bueno, viene de despedir a su papá el fin de semana, el sábado. A las 2 de la mañana se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge, de su padre, y bueno, tuvo que viajar de urgencia desde Miami para despedir a su papá, para estar con su familia, para asistir al sepelio y para poder, bueno, acompañar a los suyos y ser acompañado también, estar cerca en un momento que puede ser posiblemente uno de los más difíciles de su vida. Llegó a las 7:15 de la mañana a Fort Dale, creo que si no me equivoco lo estoy pronunciando bien, que es el lugar en donde él vive, que es un lugar apartado en la ciudad de Miami, que queda a 50 kilómetros de la parte de la ciudad capital, que es un lugar súper exclusivo, te imaginarás. Bueno, a ese lugar llegó a cerca de las 7:15 de la mañana, / 8 de la mañana, y ni bien llegó, publicó una carta en sus redes sociales. Una carta que evidentemente, pienso yo, es una suposición mía esto, ha tenido el tiempo para escribir en esas 9 horas de vuelo entre Miami y Rosario, ¿no? Entre la ida y la vuelta. Y es una carta verdaderamente muy conmovedora. Si ustedes quieren, podemos leerla brevemente para que vean cuál es el sentir de Leo Messi después del fallecimiento de su padre y un montón de cosas que además reveló. Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos. Tanto me pedías que juegue el último mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude. Las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien. Bueno, cuando llegué, dice, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar de nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón. Tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar. Porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos. No sé qué voy a hacer sin vos. No sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final y se pregunta, ¿por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí. Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas ni a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente y sobre todo
en la educación de mis hijos porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa. Esta es la carta de Lionel Messi, la carta que Leo Messi publicó en las primeras horas de la mañana, ni bien llegó a Miami desde Rosario. Qué fuerte realmente. Qué bien se expresa Leo Messi. Qué bien que habla, qué claridad. Y con lo que es despedir a tu papá, a su padre, ni más ni menos. Muy fuerte, realmente. Y desde ya, no solo el afecto y el cariño de todos nosotros, en este contexto del último mes y medio, además, donde tenemos a flor de piel muchas cosas de ese vínculo argentinos Scaloneta, a nosotros y Leo Messi, con un mundial que fue extraordinario por sus propias características. No el mejor fútbol, lo sabemos, en términos de calidad de juego, pero sí con tantas otras cosas. Sí. Y qué cosa que viene a pasar justo ahora, y él que es tan reservado, y que ha sido tan reservado, digo, de su vida familiar, que vos venías contando esto, Rodri, en los últimos días. Volvemos a saber de él, volvemos a saber de Leo Messi despidiendo a su papá, ni más ni menos. Y la frase que también deja, más allá del dolor personal y demás, tengo dudas de que vaya a seguir jugando mucho tiempo más, ¿no? Como Claro. diciendo, me parece que, claro, está atravesando el peor momento, o el momento tal vez el más fuerte que se puede atravesar, que es la pérdida de un padre, que es un duelo que dura mucho tiempo seguramente. Y bueno, lo dice atravesado por el dolor. Vos sabés que me llamó la atención que después de escribir esta carta, también un dato más interesante, es que publicó una story y le agradeció a la gente por el cariño, por el respeto y por la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y sobre todo por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad. Eso, la enorme consideración es que en la enorme mayoría de nosotros, para seguir usando esa palabra, supimos, digo como argentinos, ¿no? Respetar esa distancia, la distancia que no tenemos con los ídolos. Si hay algo que no hay entre los fanáticos y Messi como ídolo, es distancia. No hay ni un milímetro de distancia. Sí. Es un hombre que cuando viene a la Argentina, a no ser que esté muy resguardado en su casa o en algún lugar de cercanía, de proximidad, no tiene un segundo de paz. Y qué bueno que haya pasado prácticamente, digo, casi en su totalidad lo contrario, el respeto y la distancia que es muy necesario. Nica. También en relación a esto de la carta, en la jornada de ayer, el martes, la señora madre de Messi, Celia Cucitini, también escribió una carta despidiendo lógicamente a su marido, y una frase que también dejó mucho para pensar, ¿no? No sé cómo seguir también. Claro. Digamos, la congoja es muy grande, y también hoy, si bien ya está en Miami, Messi debe estar por arribar su vuelo. Si no Ya ha llegó, arribado, a las 7 de la mañana. Muchos decían que desde el cuerpo técnico le dejaron libre si él quería jugar. Claro. Claro, que decida él. Que si quiere volver a jugar o quedarse tranquilo. Sí. Y otra cuestión, en los últimos días trascendió también que esto, por el rating y por tratar de mostrar cosas que para algunos le dará mayor puntaje, hubo la confiscación y también detención de dos personas que manejan dron. Claro, estaba prohibido se había prohibido sobrevuelo de dron. Claro. ¿Cómo se dice? En el parque de descanso donde quedó el papá de Messi, se prohibió y fueron dos personas detenidas por intentar tomar realizar imágenes aéreas. Imágenes aéreas. Claro, sí, había escuchado eso el fin de semana, que se prohibía explícitamente el sobrevuelo de drones en el momento del velorio y el sepelio de Jorge Messi. Sí. Bueno, veremos qué consecuencias hay en la justicia, pero bueno, qué bueno que se actúe, ¿no? Sí. Qué bueno que se actúe con Sí. estas dos personas Mi implicadas. respeto.
Hay que tener respeto, hay que saber ubicarse. Absolutamente. No te va a dar ni 700 puntos de rating ni una cuestión. Sí, ese límite tan corrido, ¿no? Sí. Digo, vieron que ahora ya casi no se venden revistas de papel. No. Pero la revista Paparazzi, ¿se acuerdan de Paparazzi? Sí. La de Ventura y Sí, Rial, sí. que era en la tapa iba, pero... Sí. Y además después Luis Ventura contaba cómo habían negociado esa compra de la foto exclusiva de la noticia, el video de aquel. Sí. Bueno, en las antípodas de lo que Sí, es no hay que hacer. preservar la privacidad, ¿no? El derecho a la privacidad de las personas, y en este caso en un momento tan singular y tan doloroso que, bueno, en una abrumadora mayoría, afortunadamente, bueno, hemos sabido respetar. 11:05 de la mañana, momento de tanda, ¿no es cierto? Así ¿Correcto? es. Momento de tanda, quédate ahí, no te vayas, porque enseguida volvemos, hay de todo, y tenemos el premio, y enseguida vamos a leer los mensajes al 1551-6051. Le preguntamos a los amigos qué harían si se ganaran 100 millones de pesos, como le pasó a un santacruceño que la pegó con el Kini Seiche. En un ratito vamos a decir los números que eligió este santacruceño, que lo hicieron ganarse 100 palos, 100 millones de pesos que se ganó. Bueno, ponele que vos sos el que apostó. ¿Qué harías con esa plata? Porque no es ni mucho ni poco, no es una barbaridad. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? 1551-6051. O sea, para mí es un montón, ¿no? Para cualquiera, pero digo, no es que te va a cambiar la vida para siempre. Tenés que invertirla inteligentemente. ¿En qué la invertirías? ¿Qué harías con esa plata? ¿O no la invertirías? ¿O harías otra cosa? 1 grado bajo cero en este momento la térmica. La quemo 4. toda. ¿La quemás directamente? Sí. Ok, ¿no la usás? No. Ah, ok. Me ok. dicen antorcha. La quemás en la primera noche. Todo al rojo. Che, Nica no viene hace como un mes, sería el comentario al aire, ¿no? Está quemando la plata. 1 grado bajo cero la temperatura, 4 grados bajo cero la térmica, el cielo despejado en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966 74 41 48. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL, y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Para pasar agosto, caña con ruda y Telebingo. Este domingo 9 de agosto jugamos a 4 rondas que salen o salen, con los 10 millones en la cuarta ronda y un superpozo de 5.800.000 pesos que juega a la bolilla número 40. Compra tu cartón de 10.000 pesos. Jugalo con nosotros en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Telebingo, el juego solidario. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado.
Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Trece minutos pasan de las 11 de la mañana, segundo bloque de Arriba al Día hasta las 12:30. Esto es un programa de actualidad con algunas otras cosas. Decíamos, entre los temas centrales del día de la fecha está un nuevo capítulo recargado, vale decir, con varias aristas y con declaraciones fuertes del vínculo provincia-municipio. Cuando decimos municipio nos referimos a la capital, a Río Gallegos. Si tenemos suerte, vamos a establecer una comunicación telefónica en breve. En verdad, el intendente se había ocupado con otras cosas, bueno, propias de... ¿Está en línea? A ver si tenemos esa suerte. Intendente Pablo Grasso, ¿cómo está? ¿Nos escucha? No nos escucha. Nosotros también estábamos con algunos ajustes técnicos. Vos decime, Rodri Poloni, que está en los controles en este momento, y yo vuelvo a probar. ¿Dale? Vuelvo a hacer el intento. Nosotros estábamos con ajustes técnicos y el intendente estaba en una audiencia, nos contaban. Por eso, se fue atrasando. Si tenemos suerte, hacemos un intento más. O si no, le mandamos un Uber. Lo traemos para acá. Bueno, está una cuadra y por media. eso te digo. Sí, es verdad, era más fácil. Más fácil ir a buscarlo. Era más fácil. Tal vez, bueno, viste, hay mañana que a veces no se da. ¿Viste? Sí, pasan estas cosas. Es así. Totalmente. Sí, claro. La próxima en piso. Ya está. Hola. Hola, no se escucha. Intendente, ¿cómo anda? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Buen día. Perdón, no escuchaba yo. Sí, sabe que estamos con algunos ajustes técnicos y sabemos que usted tiene una mañana bastante ocupada. Aquí, en Radio Nuevo Día, Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodri Arredondo. Hicimos una larga introducción hay una agenda como de varios temas. Pero cuéntenos, intendente, lo invitamos a tomarse un rato tranquilos si eso es posible, porque sabíamos que tenía una mañana muy ocupada. ¿Qué es lo que está planteando usted de ir mañana a Casa de Gobierno
al Tribunal Superior de Justicia y a la Cámara de Diputados. Sabemos que el tema de fondo son los aportes previsionales y las consecuencias del último fallo del Tribunal Superior de Justicia. Pero, ¿qué es lo que usted está planteando para mañana? Que sean justos y que dejen de ser tan violentos con la ciudad de Río Gallegos, y nosotros no estamos peleados con nadie, nosotros no estamos en desacuerdo con cómo llevan adelante ellos su manera de iniciar las cosas. No las compartimos solamente, nosotros no pensamos políticamente como piensa la mayoría del tribunal. En democracia creo que lo podemos plantear y lo podemos decir. No estamos de acuerdo con el apriete y la convivencia que tiene Vidal con la justicia nueva que puso para poder hacer estas cosas, y también cómo lleva adelante la administración de la provincia, y ahora meterse con autonomía de los municipios, con la institucionalidad de la ciudad de Río Gallegos, con los vecinos que han instalado ellos algo que no es cierto, porque yo no estoy peleado con Vidal bajo ningún punto de vista, ni me interesa. Generan un agravio, una pelea y una estigmatización hacia nuestra figura totalmente con un discurso totalmente devaluado durante todo este tiempo. Y nosotros lo que estamos explicándole, bajo todo punto de vista, con todos los intendentes de la provincia de Santa Cruz, es que la coparticipación nacional, la coparticipación provincial y las regalías que corresponden por ley, que se depositen y se entreguen y que se den y distribuyan como corresponde y como tiene que ser, porque no es que ellos dan, porque es un error conceptual que ellos dicen nosotros le damos. No, la provincia de Gallegos no le da nada. No le da salud, no le da educación. ¿Qué sería lo que corresponde por ley? O sea, la coparticipación corresponde por ley. Entra por ley, entra automático. Vos tenés una página nacional que vos tenés lo que va ingresando día a día de gastos de inversión de diferentes cosas, en petróleo, en ingresos brutos, en compra. Entonces eso va goteando y es automático. Vos no tenés que hacer absolutamente nada para que venga la plata. Intendente, permítame preguntarle, si a usted le parece, por supuesto que la idea es que usted argumente y cuente todo lo que tiene para decir, y permítame, a mí la impresión que me da a veces es que cuando algo tiene mucho ruido quiero decir que se habla mucho sobre el tema, a veces se pierde el fondo, y el tema previsional y los fondos, y que los municipios no hacen sus aportes a la provincia, y que ahora entra el Tribunal Superior, digo, es como una larga historia, ¿no? Entonces por ahí como que se entiende. Vos sos periodista. Sí, dígame. Pero vos no podés decir que los municipios no aportan a la caja de previsión. A ver, no. Porque no es cierto eso lo que vos planteás. Intendente, lo que quiero decir es lo siguiente, estoy tratando de conceptualizar, simplemente. Porque, pero vos, está bien, perfecto, yo entiendo lo que vos me planteás, sí, pero el objetivo... Es como las coordenadas de la conversación para que todos entendamos. Claro, ahora le hacemos las preguntas. Los municipios le descuentan los aportes previsionales para el sistema jubilatorio. Hay una ley del año 95 que la votó uno de los que estaba en la Corte Suprema de Justicia, que está en vigencia, que te descuentan el 20% de la coparticipación para garantizar el pago de los aportes previsionales a lo que se jubilan. Digamos, a vos te descuentan por débito automático lo que vos le descontás a los empleados públicos del municipio. Vos al empleado municipal de Río Gallegos y de toda la provincia de Santa Cruz le haces un descuento. Ese descuento vos ya te lo están reteniendo la provincia de Santa Cruz por una ley para amortizar el tema del déficit de la caja. Sí. Ya te lo estás reteniendo, ya lo estás pagando vos, estás por débito automático. Entonces, la explicación que da es errónea. Digamos. ¿Y qué es lo que habilita el fallo del Tribunal Superior que usted le teme tanto? Que te pueda manotear la coparticipación en aportes de deuda municipales. Le hago esta pregunta, intendente. Como insisto con esto con el mejor criterio, y en tal caso usted puede desde ya refutarme con todo, sin problemas. Digamos, es una discusión de temas públicos y está bueno entender. Y nosotros hacer las preguntas que queremos pertinentes. Voy a un punto. Usted vio que después del fallo del Tribunal Superior, la provincia empezó a convocar desde Economía, el ministro Berbes y la ministra Almíjar, a hacer reuniones con todos. Y vi una foto de una reunión de hace 15 días atrás, una foto, quiero decir, la foto es como una foto institucional, provincia, municipio de Río Gallegos, donde estuvieron Diego Robles y Sara Delgado. ¿Qué se sacan limpio de ahí? Porque es decir, a ver, es una segunda reunión esa, ¿eh? Ya hubo una anterior. ¿Y qué se sacan limpio ahí? ¿Qué se sacan limpio? Nada, porque no tienen visión ellos lo que quieren, no te plantean lo que quieren, porque no
no saben a dónde apuntar o qué objetivo poner en cada una de las cosas. Yo te estoy llevando todos los papeles, ya se los llevamos al Tribunal de Cuentas, que lo presentamos al Consejo Deliberante, porque parecieran que Grasso esconde los números, visto que es una incógnita lo que no, se tiene que poner a laburar todo, se tiene que poner el Consejo, se tiene que poner el Tribunal, todo se tiene que poner a revisar y mirar en qué se gasta, qué se consume, qué se compra, qué no se compra. Ahora, bueno, con la página y con el boletín que larguemos digital va a ser mucho más ágil y mucho más rápido. Ahora, lo que nosotros estamos planteando con ello es que te lo volvemos a entregar. No tenemos por qué a la autoridad del municipio, de la autoridad a la Cámara, al ministro de Economía, porque ellos tienen que administrar los recursos de la provincia, no de los municipios, porque nosotros no le pedimos nada. A nosotros no nos dieron ni un solo peso. Nada, absolutamente nada, nada es nada. O sea, no desembolsó la provincia hacia los vecinos de nuestra ciudad capital, nada. Intendente, ahora el punto es... 5 meses, 15.000 millones, 1.200 millones para la comisión, a todo le dio plata. ¿Sabe qué? Intendente, nosotros... Yo le llevo las cosas, le dejo los papeles, le dejo para que vean todos los números de la municipalidad. Y claro, sí, bueno, estos son nuestros números, así lo estamos manejando. Nosotros entrevistamos a Gonzalo Chute hará 20 días, pero lo invito a hacer el ejercicio de esto, explicar de la manera más sencilla posible. ¿Qué implica la caída de la cautelar que había presentado usted como intendente de Río Gallegos y que el Tribunal Superior de Justicia dio de baja esa cautelar hace un mes atrás? Y es lo que usted dice, ahora la provincia, el temor es que le retenga fondos a los municipios que les corresponden por participación por fuera del 20%. ¿Puede usted explicar en términos sencillos qué implica esa caída de la cautelar? ¿Qué implica concretamente? No sé si llamarlo técnicamente, pero... Que a nosotros, yo cuando estuve en la gestión de los 4 años anteriores pagamos la deuda de las cajas. Pablo Grasso pagó la deuda de Pablo Grasso. Estos 2 años y medio que va de gestión, nosotros pagamos la caja de previsión social, la de los jubilados, ¿no? Sí. Entonces, lo que quieren reclamarle con esta cautelar que le autorizaron a Vidal, que claramente el presidente de la Corte salió a buscar oficina por oficina para poder sacar esta cautelar, no la original, que la causa original es si es constitucional o no. Por ahora háganlo, que después laburamos lo otro. Claro, esa es la famosa cuestión de fondo, todavía no está resuelta en la constitucionalidad o no. Exactamente. Entonces, ¿qué implica que a mí me estén cobrando? A mí, que le dije que hagamos, ustedes saben que yo le dije que hagamos una compensación de deuda, que la hizo con Caleta, que la hizo con Calafate, que es empecina. No sé qué problema tiene con los vecinos de la ciudad. ¿Qué sería? Ahora, ¿la deuda histórica? ¿Cobrar la deuda histórica? Kirchner, la deuda de Néstor Kirchner, la deuda de Freddy Martín, la deuda de Roberto Hubert. Bueno, a ese punto me refería yo, intendente. Disculpe que me interrumpa, pero a eso me refería yo cuando decía que este es un tema de muchos años. Quizás me expliqué mal. Pero es decir, el punto es, ¿sabe qué impresión tengo? Esto no se resuelve no se resuelve ni compulsivamente, ni se resuelve por vía judicial. Si hay una deuda histórica, porque hay un problema estructural histórico de los fondos de la provincia para con los municipios, ley de coparticipación mediante, o sea que todavía nunca se reformó, y por lo tanto los municipios tienen deudas históricas de aportes a la caja de servicios y a la caja de previsión. Eso no se resuelve de un día para otro, eso no se resuelve de manera compulsiva y eso no lo resuelve la justicia. Eso lo resuelve la política institucional. Esa es mi mirada, puedo estar equivocado. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? Usted va mañana al tribunal, pero ¿cómo? Pero Vidal tiene que... el gobernador, sí, él es el gobernador. ¿Cómo no puede tener la capacidad de poder comprender lo que está sucediendo en su pueblo? A ver, nosotros mañana vamos y le decimos a la justicia que labure, nada más. No se sienta presionado, señores jueces, nada. Nosotros decimos que hay una medida que tiene que decir sí o tiene que decir no. Bueno, póngase a laburar y diga sí o no, nada más. ¿Sabe que para dar previsión en el tiempo, ¿no? Nosotros vamos a ir a Casa de Gobierno a decirle los fondos de los municipios, de todos los municipios, no se pueden tocar y tiene que haber tiene que llamar a todos los intendentes cuando le dijimos tanto los suyos como los que no son suyos, porque él ve así, los suyos y los no suyos. No sé quiénes son suyos, porque la verdad que todos hablan con nosotros, para que se abstenga de descontar lo que no le corresponde. ¿Eso va a ser una nota formal? ¿Una nota formal presentada? Por supuesto, una nota formal de estos términos, con toda la educación que tiene que dirigirse. ¿Y es la misma nota? ¿Es la misma nota para el Tribunal Superior y la Cámara o son notas diferentes? No, diferente. La nota de la Cámara, de la Justicia, es poder decirle que laburen, por favor, en este tema específico, que digan sí o no, que se pongan a discutir todos los jueces, como laburamos los municipales, o como labura la provincia, o como laburamos todos los días, para decir sí o no.
Nada más. Vuelvo a un punto, En la- insisto con que y a la, sí. y a la Cámara de Diputados, la derogación del 20% de sostenimiento de caja para que nosotros, ya que ellos no reconocen que nos están descontando, bueno, que nos den esa plata y la pagamos. Es lo mismo, es cambio de. Entonces, comparto 100% lo que decís vos. Hay que solucionarlo de lo político. Por eso involucramos la Corte Suprema, el sistema judicial, el Ejecutivo con Vidal y el Legislativo con los diputados. ¿Usted, Bueno, usted va a ir con muchachos, trabajadores ¿qué hacer? municipales a pie Por caminando supuesto. tipo marcha? Por supuesto. Sí. ¿Qué otro canal nos queda? El único, no vamos a hacer más movilizaciones, ¿eh? Que den tranquilo, va a ser con respeto, va a ser con orden, va a ser sin violencia, va a ser con tal paz. Queremos que sea claro. ¿Cómo te pueden tocar lo que no corresponde? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo pasa esto? Yo cuando venga otro dirigente a gobernar gallegos, que no seamos nosotros, que lo haga con su responsabilidad, con su metodología, no con presiones que no tienen absolutamente nada que ver, con fondos que no te corresponden, que corresponden a la ciudad y que son el sueldo de los laburantes. No podés vos tener una visión de esas características tan sesgada de no comprender el manejo de la cosa pública y teniendo hoy por mayoría circunstancial la Corte para discutir estas cosas que lo tiene que discutir la política. Porque, ¿qué pasa? Si vos querés cambiar el sistema jubilatorio, cambialo, pero decidilo, no le eche la culpa a nadie, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falta. Instalaron durante todo este tiempo en la caja de jubilados, son todos unos delincuentes, mirá, descuentan. Y después se dieron cuenta, no, la verdad, che, le estamos descontando, no teníamos que decir Intendente, eso. sabe que enseguida abro la conversación a mi compañero Héctor, y si usted tiene un rato, hay un par de cosas que quisiera puntualizar de esta agenda, de la agenda de estos días, en verdad, no es nada, digamos, extemporáneo, pero perdón que tengo una tara mental, capaz que es un error mío, y lo admito. Porque usted empezó diciendo, hay algo que me corrigió al principio. A ver si entiendo. El 20% que se descuenta a todos los municipios implica, de los fondos previsionales, ¿no? Implica que usted como intendente de Río Gallegos no le debe un peso a la provincia. ¿Eso es lo que usted está diciendo? ¿De su mandato de intendente no le debe un peso? Nosotros de la caja de jubilaciones. Sí, de jubilaciones. Nosotros nos están descontando lo que le descuentan a los trabajadores, lo estamos pagando. A vos si te descuentan 970.000 pesos, a vos me lo están debitando del 20% de la caja. ¿Pero por qué? Porque no así en todos los municipios, porque tenemos sueldos distintos. ¿Me entendés? Nuestros sueldos de los municipales, lo que me descuentan, los 970 millones de pesos que me descuentan mensualmente de nuestra coparticipación, alcanza para cubrir esa deuda. Mensual. Cuando nosotros tuvimos la gestión anterior, nos dieron un crédito no reembolsable la provincia para pagar las deudas que tenía la municipalidad con las cajas. Claro, ahí se suma caja de servicios sociales. La caja de servicios sociales por ley, y tiene que cumplir, que es una discusión aparte que tenés que darla con lo que son deudas previsionales. La caja de servicios sociales es distinta a la discusión que darla. No la podés dar junta, tenés que darla separada. Nosotros en esto estamos hablando de la caja de previsión social, la de los jubilados, donde nosotros aportamos y nos descuentan. Los otros descuentos y las otras son discusiones que van por la parte de sistema de salud, que hay una ley que corresponde, que es un sistema social, que es distinto el tratamiento a este tratamiento. Sí, que al mismo tiempo, no digo para hablarlo ahora, no, pero digo al mismo tiempo, entre las deudas históricas de Santa Cruz, es reparto de fondos entre provincia y municipio, rediscutir una ley de coparticipación, que sea un reparto más equitativo y que los municipios, en esa discusión con reglas claras, empiecen a hacer el aporte, esto hablando de la deuda histórica, ¿no? A la obra social. Claridad. Si vos tomás claridad, a ver, esto como, ¿qué pasa hoy con todos lados? Vos tenés hoy un ejemplo casero, ¿no? Vos comprás con la tarjeta de crédito. Llega un momento de tarjeta de crédito que vos pagás los mínimos. Llega un momento que hoy, con la liberación cambiaria que hay, con esta de regulación, vos después se transforma impagable lo que es tu tarjeta de crédito. Te endeudaste hasta la cabeza porque vos tenés más deuda que vos la que ibas pagando en medida mensual en consumo propio de la familia. Entonces vos tenés familias endeudadas con tarjeta de crédito, ¿no? En el mismo caso va a pasar con la municipalidad, cuando vos tenés y ningún ente del Estado provincial te dice la deuda cierta que tiene la municipalidad con ellos, porque cada uno interpreta lo que quiere dentro de la provincia en el manejo de el estado de ánimo actual de cada uno de los que están al turno en cada sector. O sea, una deuda es la que te puede plantear economía, otra deuda es la que te puede
plantea la caja, otra deuda la que te puede plantear un ministro. No hay una uniformidad con respecto a la deuda que tienen porque sacan intereses de diferentes lados y todos te quieren cobrar más, Bueno, más de lo que corresponde. que eso uno es lo diría, usurero. uno diría Entonces, con esa descripción, así no se puede discutir, ¿no? Porque sí, si no y tenemos los por números eso, claros. por eso, entonces yo digo, sentemos a discutir desde la política y digamos, ¿cómo hacemos para adelante? A ver, vos me debes plata de todo. ¿Por qué vos tenés que pagar la patente de automotor y ellos no? ¿Por qué vos tenés que pagar los trámites dentro de la MUNI y ellos no? ¿Por qué nosotros como municipio cuando inauguramos una plaza tengo que pagar la luz? Y ellos no, digamos. Entonces, hay que discutir que vos sos usuario del sistema de recolección, mal o bien, después discutimos si no te gusta o no. O sea, y no haces nada porque el mayor pisa al menor. Perfecto, la provincia pisa a los vecinos de Gallegos. Hizo todo. Todo, no nos paga ni siquiera el paina que corresponde para los pibes para darle de comer. No importa, quédatela. Ahora, lo que digo es, ¿por qué vos no tenés una previsión del orden público y decir, a ver, cómo nosotros para adelante resolvemos los problemas estructurales que tiene la provincia? Y pensás más en cómo manotear plata para despilfarrarla, que eso es lo que está Intendente, haciendo. ahora Entonces, sí permítame abrirle, sumar a la conversación a Héctor y seguimos como algo así la segunda parte de la entrevista. Gracias. Buen día, intendente. Hola. Bien, mi consulta iba por una cuestión que preocupa. Usted ayer lo dijo en esa charla que mantuvo en distintos sectores del municipio con los trabajadores. Cuando ya en esta suerte de pelea o de agresión constante que ha tenido el gobernador hacia usted, se tocan temas personales y también el tema de las últimas declaraciones, no sé si la escuchó, que hacían alusión a que usted deje de llorar por cuestiones de obras que supuestamente el gobierno provincial había bloqueado para Río Gallegos. Pero lo que más preocupa es de cuando en esta pelea o en estas agresiones se toca temas personales o se agrede o se va a temas más personales y familiares, ¿no? sí, pero bueno, yo no tengo problema que lo haga, pero porque él piensa que está en campaña, se terminó. Hoy tenemos que ver cómo resolvemos cada problema. Yo le decía, ¿hemos cometido errores nosotros los municipios? Sí, por supuesto. Pero pongo la cara y lo resolvemos, punto por punto, lugar por lugar, sector por... Nadie puede decir que yo me escondo, ni mucho menos. Ahora, lo que planteo es, si nosotros tenemos un trabajo planificado con anterioridad, ¿no? Y vos después salís, y tengo todos los caños guardados, tengo toda la infraestructura preparada acá, y vos como gobernador mandaste una nota para darle de baja la obra de Gallego porque gobierna uno que vos no sé qué le pasó, y el gobierno nacional le dice, demos de baja porque lo pidió el gobernador, y después salís a chapotear en el barro, haciendo el laburo del intendente, ¿me entendés? Diciendo que las obras que faltan, y si vos la diste de baja, hermano, y yo tengo las cosas guardadas acá, entonces él no termina de comprender la envergadura que representa. Por eso le digo que hay que... Yo lo comprendo porque no sabe, por ahí no comprende, no terminó de conocer todo el funcionamiento del Estado, que le doy la derecha porque sé que no tiene nada más pálida idea de lo que pasa en cada lugar. Ayer lo dejó demostrado con la propia policía. Ahora, lo que digo para adelante, bueno, es sentarnos a discutir cómo seguimos para adelante para el beneficio de la gente. ¿Cómo puede ser? A mí Camus me llama todos los días para que nos juntemos con los gerentes. No, hermano, bajá un poco la puntería con los que achuraste a todo el mundo. Vos ves todos los políticos hablando sobre, no, que no iba a aumentar el gas. Yo te digo, va a aumentar el gas, juntemos firma, hagamos esto, presentamos, aumentó el gas. Y ahora, esa es la realidad que vivimos nosotros, los vecinos. Ahí defiendo yo. O sea, pueden estar en desacuerdo o no conmigo, pero ¿quién defiende a la gente? En época de campaña todos los políticos son la Madre Teresa de Calcuta, los Yogi. Después cuando termina la campaña le pegamos una patada en el culo en el mundo. ¿Desde cuándo pasa eso, digamos? ¿No? Entonces, yo creo que ahí está volver a rediscutir qué es lo que queremos como sociedad. Y decir, bueno, comprendemos esto, ahora paremos un poco a ver la agresión y ¿cómo resolvemos? Luego, ¿cómo hacemos con Doña Rosa que llega a fin de mes? ¿Qué vamos a hacer con los 14 negocios que cerraron? ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores de Carrefour que se fueron y quedaron la pata? ¿Qué vamos a hacer con Zona Norte y todo el petróleo que no circula y la desocupación más grande de la historia que nosotros tenemos? Entonces, es lindo el YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, es lindo eso, los videos cinematográficos. Ahora hay otra realidad que la tenemos que resolver y yo pido
previsibilidad. Sentar y decir, bueno, a ver, estas son las reglas de juego para adelante, porque yo soy responsable de administrar los recursos para los trabajadores y para los vecinos de mi ciudad. Después vos no querés dar nada. Bueno, no lo des, ¿qué querés que haga? No voy a poder, torcer la voluntad de una persona que está tan sesgada y enojada con Gallego. Y bueno, trabajaremos para llegar al lugar donde está él, para poder tener una reparación histórica en la ciudad y darle la vuelta y transformarla en otra cosa que queremos todos los santacruceños, especialmente los que viven en esta ciudad y saben que lo podemos hacer y punto. No hay otra discusión que no sea esa. Entonces vos llevás a otro lado, a lo personal, a lo particular, a lo bueno, qué sé yo. Parece que el enojo del gobernador con usted lo canalizó después, posteriormente, hacia la ciudad, ¿no? Sí, pero a ver, acá lo votó gente también. Entonces, yo no, a ver, le vuelvo a repetir, Claudio Vidal, no, yo no estoy enojado con vos, no estoy peleado. Ya se instaló eso en Gallego, ya se instaló, ¿viste? Se instaló que Grasso está peleado, a mí me para gente y dice, no te pelees con... No, si yo no me peleo, yo le doy mi punto de vista, defiendo a mi ciudad. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, no estoy de acuerdo con que esté llevando adelante él. Y bueno, pero lo tengo que decir, no me puedo quedar callado, no puedo decir... las injusticias que están pasando en mi ciudad. Entonces yo tengo que por lo menos defender lo que creo correcto poder hacerlo, con mis errores, pero también con nuestros aciertos, de cómo querer mejorar las cosas. Y bueno, se tiene que tranquilizar y entender que no hay una pelea, que está solo en el ring, porque yo no estoy peleándolo bajo ningún punto de vista, que se tranquilice y que aprovechen resolver los problemas estructurales que tiene nuestra gente. Recién se fue secundario 17 en mi oficina. Todos pibes mayores de 18 años, algunos de 17, hablando de la ciudad, de cómo poder mejorarla y esto. ¿Qué pensás vos? Porque vos, Pablo, vas a ser gobernador. ¿Y qué pensás? ¿Cómo va a arreglar esto? Porque yo quiero que mi colegio se arregle. Nosotros lo hicimos sentados. Bueno, eso hay que escuchar al pibe y hay que canalizar esas cosas. O sea, y lo ven los pibes, lo ve todo el mundo. Entonces tiene que hablar un poquito más con la gente para saber qué está sucediendo y cómo poder arreglarlo. Si él piensa que el camino es ese, bueno, que lo haga. Yo no, para mí es otro. Y bueno, seguramente otro tendrá otro camino para poder mejorar la ciudad en el marco del respeto, nada más. Y yo y vuelvo a repetir, allá, qué sé yo, que se mejore pronto y que vuelva al eje de discusión de cómo poder tener una provincia y una ciudad mucho mejor, ¿no? Intendente, así como están los planteos de mi compañero Héctor, también tengo una pregunta más en relación a este vínculo para con el gobierno provincial y con el gobernador Vidal, pero la dejo para un rato. Ahora, aprovechando este tiempo de conversar, y de veras le agradecemos mucho su tiempo, para nosotros es muy importante poder hablar con el intendente, con un intendente. Vi un recorte de audio, vio esto que ahora circula en redes, recortes, y no está sacado de contexto, es una declaración suya en Tiempo FM días atrás. Lo voy a leer. Usted dijo, estaba hablando de dejar hasta su último sudor de la frente para llegar a ser gobernador, y acto seguido dijo, hablemos en serio, loco, ¿vamos a permitir que entre la falopa como está entrando a Río Gallegos? Si vamos a hacernos todos los boludos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Eso dijo usted días atrás en la radio Colega. ¿Por qué dijo eso? Cuéntenos. Es una frase fuerte. Por lo que vos ves con todos los pibes que te cuentan. A ver, mi hija cuando vino acá también, mis sobrinos cuando estuvieron recorriendo diferentes lugares me dijeron, tío, no sabés, lo escuchás, lo ves. Entonces hay que hacer algo, no puede circular así. Vos fíjate, después que el sector es tuyo también. Bueno, si estuvieron, que lo metan en cana, loco, que lo saquen, que lo corten. Tiene que cortarse esto. Si no lo cortamos, si no lo resolvemos, tenemos pero no es sana solamente por eso, es sana para poder cuidarlo, para que no para que no consuman, para arreglar la vereda también es salud, para tener un mejor hábitat también es salud. Es un general de todo, hay que ocuparse de todos los temas. Ahora, si nosotros no vamos a hacerlo, vino una mujer de Truncado, de Pico Truncado, y un compañero de Caleta que vinieron a hacer un emprendimiento acá que está trabajando. Dice, Pablo, no lo vi nunca esto acá en Gallego. Y eso que yo recorro, y voy para todos lados. Bueno, es el eco de todos lados, de que una recepción y dice, bueno, agarra el guante y lo habla, pongámoslo en la mesa para discutir. Y después digamos, no, Pablo, la verdad que no es tan así, pero bueno, para mí está pasando porque los que me dijeron no tienen absolutamente nada que esconderme con respecto a eso, y me dicen, mirá, está esto, fíjense cómo lo van a arreglar, y en ese camino estamos, ¿no? ¿Cuántos años tiene su hija y su sobrino que le contaron esto? 19 y 18. Y si puede ser más descriptivo, o lo del emprendedor, o lo que le cuentan, si puede ser descriptivo, esto de la falopa que hay en Gallegos, que es usted la frase que usó en yo la radio yo no estoy hablando solamente de eso, yo estoy hablando, por ejemplo, hoy con toda la discusión, de moda salió ahora lo que pasó con un conocido personalidad en Buenos Aires, con la chica que se escapó, que salió en Facundo Moyano. Bueno, hablaban de una pastilla. Bueno, acá hay tío esa pastilla, me dicen. Mirá vos.
Claro. Mirá, Sí, ¿me sí. entendés? Concreto. Entonces digo, bueno, a ver, muchachos, ¿cómo podemos? Nosotros tenemos 2 entradas, Sí. ¿o no? Sí, sí. Bueno, creo que habría que perfeccionar eso y ver cómo podemos trabajar para prevenir. Hay que ocuparse. Son temas muy delicados que la política también lo tiene que ir abarcando y lo tiene que tener a la hora de poder discutirlo para ver cómo se resuelve juntos, ¿no? Con la justicia, con la policía, pero también con la sociedad civil, en poder, bueno, decir, mira, pasa esto en forma. No, hoy tenés 1000 formas de poder decir por dónde, cómo y dónde y quién. Bueno, digámoslo para que la cosa se corte, ¿no? Intendente, recién dijo en su primera respuesta, así muy de pasada, que si es uno de los tuyos, bueno, que échenlo o algo así. Tiene que ver con que hubo un detenido por caso de drogas que tenía una unidad básica que era militante suyo. Sí, pero no es, pero está bien, pero esos son, porque puede decir, el papá labura con nosotros y absolutamente tiene nada que ver con eso, y si algún hijo o algo, porque tampoco fue confuso, porque nadie te plantó y te dijo, ahora lo mediático, ahora queda lo mediático, Claro, sí, bueno, por eso Queda hago lo mediático. foco, Pero mediático, porque hizo referencia ayer usted. una persona de la municipalidad me dice, ¿por qué no saliste a decir, Pablo, que vos no pediste la renuncia de los empleados? Y porque hay cosas que son muy burdas, ¿me entendés? Son cosas Perdón, que no ¿a qué se tienen ni refiere siquiera renuncia a los explicación. empleados? Claro, porque yo cuando pedí la renuncia a todos los jefes, en medios de Vidal salieron a decir que yo pedí jefe a los empleados también, apretándolo. No, yo no pido la jefe, nunca pedí una renuncia a ningún empleado, porque los empleados tienen que laburar y cumplir con lo que corresponde. Si no labura, los rajo, no hace falta que me presente ninguna renuncia, digamos. Es natural, soy así yo. Y me dijeron, ¿por qué yo no salía a decir que era mentira lo que pedí? Porque no, uno puede andar desmintiendo lo que sale en los medios, que claramente tienen algunas cosas, sí, como estas o como otras, que tienen que uno aclarar, porque realmente si no queda. Hoy vos tenés medios de comunicación que publican, hay 170 páginas que se crean por día para castigar a Grasso. Ahora no tienen otra cosa que hacer, boludo. Que se pongan a laburar en fortalecer una figura. Muestren los logros de los libertarios, muestren los logros de los de Vidal, muestren los logros radicales, y ahí vamos armando. Y nosotros, ¿sabés lo que hacemos mientras tanto? Vamos y tenemos un sector libertario que está trabajando con nosotros, vamos y tenemos un sector radical que está trabajando con nosotros, vamos y armamos el peronismo mucho más amplio, vamos y convencemos a mucha gente independiente, docentes, trabajadores, y bueno, científicos, gente de las universidades, gente barrial, junta vecinal. Ahí tenemos que ir, clubes deportivos, asociaciones no gubernamentales, ahí hay que ir para poder armar una base electoral importante para poder llegar y transformar la realidad. No lo haces desde Facebook, Twitter o Instagram, ¿eh? Claro, sí, no, sí, lo que está pasando en redes, digo así en general, además, uno dice algo y cae en la volteada, lo voy a decir muy general porque no tengo ganas de esas guerras absurdas y tan confrontativas, pero están pasando cosas muy de este tiempo, ¿no? Muy de la posverdad, de la fake news y una cosa así de guerra cruzada espantosa. Pero bueno, simple referencia de contexto. Intendente, ¿sabe qué pensaba? Usted dijo, me lo dice mi hija, me lo dice mi sobrino. Acá nosotros el lunes hicimos una entrevista a un candidato a vocal de la Caja de Servicios Sociales y un oyente nos habló de las problemáticas de la salud mental vinculada al tema de adicciones, consumos problemáticos y lo difundido que está, en este caso, consumo de estupefacientes. Digo, está como usted bien dice, a la vuelta de la esquina. Usted quiere ser gobernador el año que viene, ya no lo viene diciendo desde el año pasado. Qué tremendo desafío, digo, porque no es solo seguridad, es seguridad y salud pública. Es decir, combatir el narco es en paralelo a los hábitos de consumo y a cómo estamos nosotros con nuestra cabeza y nuestro ánimo. Por eso creamos la salud mental ahora nosotros, ¿no? Creamos la dirección de salud mental. Eso le quería preguntar, porque es es muy de manual decir, no lo digo por usted, vio que dicen nuestros equipos técnicos están trabajando, eso lo dicen todos los candidatos en época de gobernación. Todo. Claro, y no quiero ser peyorativo, pero digo, es tremendo desafío en serio encarar esos temas. Sí, pero por eso es que nosotros lo creamos dentro de la institución para poder empezar a ejercerlo ya. Si no sabe qué, vos tenés que mostrar cómo. Vos tenés que mostrar cómo vas a trabajar en transformar un lugar. Y tenés que tener ejemplos. Cuando vos estás en el Ejecutivo, cuando estás en función, tenés que dar ejemplos. Yo quiero hacer esto con la salud. Bueno, ¿qué? Esto. Y mostrarlo. Y después lo contás. Pero tiene que ser palpable. Entonces vos podés cometer muchos errores, pero tenés que tener aciertos para que en la balanza que vos proponés a la población sean más aciertos que errores para poder trabajar estos temas. Ahora, ¿quién le pregunta a la juventud qué quiere? ¿Quién le pregunta al adulto mayor qué quiere? ¿Quién le pregunta a la sociedad qué necesita, digamos? Entonces nosotros, si no caminamos el territorio y nos encerramos en las redes sociales, terminando trabajando con emocional solamente y con ideas vacías y lo resolutivo termina siendo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? La pagan las futuras generaciones. Yo le decía a los pibes hoy,
¿qué futuro ven ustedes para ustedes? ¿Qué futuro ven? ¿Qué presente? ¿Terminan y qué hacen? Y cri, ¿me entendés? No tenemos laburo, no sabemos qué hacer. Y ustedes ven que con estas políticas cambian su realidad y me dicen que no. Y entonces ahí me dan vuelta y me preguntan, ¿y vos qué proponés? Y ahí entra la discusión. Entonces me preguntaron propuestas y ahí le conté las propuestas que nosotros tenemos. ¿Qué fue, y un cómo grupo de haríamos cada una de estudiantes las que fue a su despacho? ¿Así un fue grupo de hoy? estudiantes, sí, un grupo de estudiantes de 5º año. Los sábados nosotros tenemos digamos, los sábados jóvenes, que atendemos pibes de todos menores de 25 años, y hoy vinieron un grupo de pibes de todo secundaria, 25 chicos, y charlamos de estas cosas. Porque hay que hablarle y decirle, bueno, ¿ustedes cómo piensan que entra la droga? Entonces me quedan mirando, ¿viste? Como diciendo, se ríen. Pero bueno, hay que discutir, hay que romper ese tabú. Si rompemos ese tabú, se pueden solucionar mucho más problemas de lo que uno se imagina. Intendente, un par de preguntas más y gracias en serio por su generoso tiempo y nosotros tratar al menos de los temas calientes de la agenda, calientes quiero decir los más actuales, bueno, poder preguntar. Ya por suerte de a poco se va yendo el agua de un problema que en Río Gallegos es un problemón, que es cómo la ciudad se inunda. ¿Qué balance hace? ¿Qué balance hace de esta última gran lluvia? Usted sabe, bueno, hablando de cosas en redes, se viralizó la rotonda Zamoré con el pavimento roto inaugurado hace poco. Asfalto. Es como, bueno, el asfalto, para decirlo correctamente. Pero, a ver, el punto es, ¿qué balance hace? Decir, estuvimos bien en esto, sigue faltando aquello, ¿cómo salimos adelante? Nosotros el 50% que hemos trabajado lo hemos resuelto, que son la Madiró, que son la Sapiola, que es el 17 de octubre, la parte de la tripulante de Fournier, lo que es la Sapiola. Hay muchos sectores que lo hemos resuelto en forma definitiva, digamos, ¿no? Vos te acordás lo que era al frente de lo que era la Plaza Leones años anteriores, lo que era la misma Sapiola o la Kirchner, que no se inundan más como habiendo hecho el trabajo finalizado. Ahora, a nosotros nos quedan tareas pendientes, por ejemplo, en todos los barrios que más complicaciones tenemos, que se entregaron en su momento bajo el nivel de construcción, de que teníamos las pendientes naturales y lo que las fuimos corrigiendo en diferentes sectores, pero va a llevar un proceso de muchos años para poder resolverlo, porque se rellenó y se construyó, digamos, ¿no? Entonces el agua pasa, digamos, por canales, por la conformación, por no haber tenido previsión de certificado de inundabilidad, y convengamos que también parte de los terrenos se entregó por parte de la gestión que hoy gobierna la provincia de Santa Cruz, que son todos funcionarios, y otras que también como estuvieron en la municipalidad ejerciendo esto lo han hecho. Entonces, bueno, hay que resolverlo. Yo no puedo echarle la culpa a todo el mundo, lo tengo que resolver y lo estamos haciendo con todo lo que tenemos y con todo lo que podemos y con los proyectos presentados en cada lugar para poder hacer. ¿Y ahí hubo algún vínculo con provincia para resolver cosas? Es decir, no se puede. ¿Nada es nada? No, porque en este último mes. No, porque yo lo que le planteo, si nosotros podemos trabajar en materia de poder, yo voy a mostrar la semana que viene todo lo que tenemos comprado en el 100% de cloacas. Podríamos ser la primer capital de la Argentina en el 100% de cloacas. Imagínate qué logro, ¿no? Y sin embargo no se tuvo un objetivo para ayudar a nuestra gente. Hubiera ayudado muchísimo. ¿Sabés por qué? Porque parte de las inundaciones, cuando cae agua, el suelo absorbe toda la parte de San Benito, Bicentenario, que podríamos tener nosotros resuelto, Aires Argentinos, toda esa zona por Santa Cruz, la podríamos tener resuelta con la red cloacal, que nosotros ya tenemos comprado el 100% de los caños, los tubos, Sí, los necesita codos, financiamiento ahora, nacional, ¿cierto? Financiamiento de ayuda de alguien como para poder cubrir la mano de obra, porque no nos da la capacidad para Claro, poder ¿qué es lo que hacer. usted dice que el lo pagamos gobernador nosotros. a propósito paró la obra en Buenos Aires hace un par de años? Exactamente. Entonces decimos, ahora, ¿por qué directamente? Porque vos ya dejabas de tener los pozos ciegos, ¿no? Que los pozos ciegos te colapsa todo lo que es la absorción de la tierra con los ríos subterráneos, con el desagote natural y con la lluvia y el deshielo. Se complica aún más. Entonces, hay que tener una visión distinta. Y está bien salir corriendo y mojarse las botas para poder tener un camión y chupar el agua. Pero yo voy a chupar el agua a los domicilios adentro, porque lo de afuera lo tengo que resolver de otra forma. Y es lo que no entiende, y que no entendió, por ejemplo, el gobierno provincial, que salió rápido con camión a chupar agua y sacarse fotos y criticar a todo el mundo. Está bárbaro eso, no pasa nada. El tema es, resolvámoslo en forma definitiva, porque a mí me queda 1 año y meses de gestión y yo lo quiero tener resuelto. Entonces, cuando vaya a provincia, esa es la reparación histórica que yo hablo, ¿no? De dar ese acto cualitativo y decir, Gallego es otra, y va a ser otra con nosotros, porque lo demostramos con lo poquito que tenemos. ¿Cómo llevamos adelante? ¿Cómo puede ser que nosotros dimos un aumento salarial en el primer semestre sin pedirle nada a nadie, donde no nos dan plata para absolutamente nadie,
y ellos pudieron dar eso a lo largo de todo el año, y anuncian plata todo el tiempo, obras no ejecutan ninguna, ¿no? Entonces, mostrar la diferencia de lo que queremos y también cómo. Porque que está bien que le den a Caleta, a Pablito Carrizo, que un gran compañero, un gran pibe, 15.000 millones de pesos para ellos en de recursos estos 5 meses, ¿no? 15.000 millones. Nosotros con la mitad hubiéramos podido, hecho, en todo el año, ¿no? En todos los años, desde que asumí hasta ahora, hubiéramos podido tener la mano de obra de 100% de las cloacas, digamos, ¿no? Vos fíjate, y no nos dio nada. Entonces, y dio obras y bueno. Intendente, ahora sí vamos agotando el tiempo de charla y quisiéramos preguntarle un par de cosas más. El asfalto recién me corrigió bien mi compañero Héctor, que sabe más de este tema técnicamente, es asfalto y no pavimento. Es eso que se rompió rápido en lo que se había inaugurado. ¿Cómo se arregla? ¿Qué pasó? No, se fresa y se pone, es como cuando pasó en la San Martín. En la San Martín pasó exactamente lo mismo, la fresamos, la levantamos y se puso de vuelta. Todo es nuestro, todo es municipal. No es obra privada. Tienen que tranquilizarse, muchachos. No es todo curro en el mundo, ¿viste? Lo que pasa es que están preocupados porque piensan que somos todos como ellos, ¿viste? No, acá hay que hacer las cosas bien, como corresponde, y se repara. Y se hace, se fresa y se vuelve a hacer el pavimento, como pasó ahí, como pasó en la Kirchner, al frente del Club Boca, que era la farmacia La Boca, en la ochava esa, que la tuvimos que fresar, levantar y poner de vuelta. A veces el material cuando se conecta, cuando se pone, nosotros tenemos el plantista, que es el técnico, y Mario, y tenemos el análisis de material, que después se dice la durabilidad de cada uno de los trabajos. Y bueno, se arregla y se pone de vuelta, se termina la historia. Y no hay mucho más que discutir. La parte vieja que se hizo, no la nueva, vos recorres la nueva y está toda perfecta. Bueno, y es también tener la tranquilidad de que las cosas se van a hacer bien como se hicieron todo. Y poner la cara cuando las cosas no salen como corresponde, como uno quiere, y lo que lleva la obra, el tiempo, ¿no? Que tendríamos que haber terminado mucho antes, pero bueno, por falta de fondo lo tuvimos que hacer tiempo después, que eran los semáforos, ¿no? Intendente, le decía que cuando mi compañero Héctor le preguntaba por las críticas del gobernador Vidal y demás, tenía un planteo más para hacerle. Recuerdo que esta charla ya la tuvimos hace un año. O sea, para contextualizar, hace un año hablamos de lo mismo. Sí. Y hace un año usted puede decir, está totalmente equivocado, no pienso como vos, por esto. Puede decirlo abiertamente desde ya, por si hiciera falta aclararlo. A ver, estoy trayendo aquella charla de un año atrás, digo, porque es un tema muy público. Usted dijo, acá lo anoté, yo no estoy peleado, yo no estoy enojado con el gobernador Vidal. Le doy mi punto de vista, el mío. Si uno ve al gobernador Vidal, de 20 días para acá fue creciendo en la crítica, es decir, toda la corrupción de los gobiernos anteriores, así general, pero fue ciertamente hablando con nombre y apellido de usted. Y es cierto que el gobernador Vidal está en una etapa muy confrontativa y cada vez más de los últimos 20 días, yendo hasta ayer a la mañana. Y usted, si uno mira, es cierto que no viene criticando al gobernador en los mismos términos. Entonces estamos en un momento donde el gobernador apunta contra usted con todo y usted dice, yo no estoy peleado, no estoy enojado. El año pasado, en el contexto de la elección, a ver, permítame, se lo digo con todo respeto, pero en términos sencillos para que lo entendamos todos. Usted cuando quiere picantear, la picantea rápido, es bueno para picantear. Sí, entonces, pero con respeto. Bueno, entonces venimos de capítulos de años anteriores donde usted era picante, es decir, este gobernador de transición que nos atienda, que ganamos las elecciones, y uno se imagina que el gobernador, no sé, podría no enojarse al menos, pero se ve que no lo toma muy bien. Y hay una frase y ahora va la pregunta, luego esta larga introducción, una frase que dice, donde uno no quiere, dos no pueden. Sí. Donde uno no quiere, dos no pueden. Claro. Y a esta altura del partido, el año pasado me acuerdo que le dije, no me imagino, pero no tomando un café, ni un vaso de agua con el gobernador. Esto hace un año. Y ahora en adelante, ¿cómo sigue? Pero yo le pedí de vuelta a la audiencia, con todos los intendentes, que me atienda todos juntos. Y en todo caso yo no hablo. Yo me comprometo, firmo que Pablo Grasso no va a hablar. Pero tiene que atender a todos los intendentes. Tiene que juntarse con alguien. No puede incluir amigos. Tiene que entender cuál es el concepto que nosotros tenemos todos los intendentes, que recepcionamos todos los días la problemática social, la plata no alcanza, las tarifas son exorbitantes, las obras nunca llegan, la desocupación está la más grande de la provincia, la situación financiera no da para más, no hay una política sola de recaudación, no se acompaña a lo comercial. Alguien se lo va a decir, no hace falta que sea yo, porque todos estamos todos los días con este tema. Entonces, no hay una pelea, tiene que sacarse basta de enojarse solo, porque le va a hacer mal.
¿En serio le va a hacer mal? Porque yo no voy a pelear, ni lo voy a agredir, ni lo voy a discutir. Yo estoy dispuesto a hablar absolutamente de todos los temas y hacer todos los esfuerzos necesarios para que le vaya bien. Pero si él no quiere, ¿qué querés que haga? Digamos, Esa nota que no hay presenta forma. mañana, esa nota usted va a llegar caminando con trabajadores municipales acompañándolo, Tribunal Superior, Cámara de Diputados, Casa de Gobierno, están todos en 3 cuadras de distancia. Cuando llega a Sí. Casa de Gobierno, ¿esa nota habló incluye con el el pedido de buzón. audiencia con el gobernador? No, es la nota para decir que no toque la plata de la No economía incluye municipal. pedido de audiencia, eso ya... No, porque ya lo pedimos. Claro. No, porque ya lo pedimos. Nosotros ya lo pedimos, se lo pedí al ministro de Economía, se lo pedí a la ministra de Gobierno, le dejé le dejé una nota. Es más, se lo dijo también Pirri, se lo dijo también, Pirri, hablo de Pirri Martínez, intendente de Puerto Deseado. Deseado, todo, digamos, los de Turbio, todos los intendentes pidieron la reunión y nos junta por separado, y tampoco él. Nosotros queremos él y el gobernador con los intendentes. Es cierto, Y bueno, ahí las no, reuniones las nosotros- está encabezando el ministro Berbes y la ministra Almíjar. Claro, tiene él el gobernador, ¿viste? Yo no le mando a la mesa de entrada para que atienda a Vidal, voy yo, pero voy a ir yo a todos lados, como así cuando fue con el de Economía. Fui yo, por más allá de todo lo que uno, sea que hace 2 años y medio que no me daba ni tronco de bolilla, y bueno, fui, tampoco me invitaron a casa de gobierno, fui al Ministerio de Economía y entré y le expliqué y charlamos con total respeto, como nos caracteriza, y le dimos nuestro punto de vista, y más allá de los gestos que hacían, volvieron a hablar de endeudamiento, que le dije que esa no era la charla que íbamos a llevar nosotros adelante, y punto, digamos, pero estamos dispuestos y hay que hacerlo. Yo creo que hoy Gallego necesita la política, Santa Cruz y el país necesita más diálogo y no tanto enfrentamiento. Si la gente está mal, la gente no le alcanza, la gente no tiene plata, la gente no tiene para poder cumplir con sus expectativas, los negocios cierran, la desocupación está latente y los pibes no tienen presente ni futuro. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, propongamos otra cosa y discutámoslo. Si yo no pienso así, él tampoco va a pensar como nosotros. Bueno, en todo caso, hará una presentación de insultos y yo le explicaré lo que pienso y ya está. No va a pasar a mayores, digamos, no me voy a enojar. Intendente Pablo Grasso, gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ustedes. Chau, chau. El intendente de la ciudad de Río Gallegos. Bueno, una larga conversación, más o menos 1 o 2 veces al año. Tenemos la oportunidad de hablar con el intendente así, con agenda Abierta, siempre digamos. abierta y a fondo en la medida de nuestro buen saber y entender. Es cierto que siempre quedan temas afuera, o si uno sigue pensando, siguen habiendo como matices o aristas de las cosas, pero al menos que sea una buena conversación panorámica, una entrevista en este caso con nuestras preguntas y si ustedes quieren como punto de vista también, ¿no? Creo que lo mejor... a mí me parece que está bueno ser franco y en tal caso plantear cuál es el punto de vista, porque estamos hablando de cosas absolutamente públicas y en tal caso se pueden tener distintas miradas. Sí, me quedo pensando, lo desconocía, en la explicación del intendente que el descuento del 20% que se hace por ley cubre el aporte total, en este caso previsional, del municipio de Río Gallegos para con la provincia y los fondos previsionales. En eso que fue lo primero que marcó el intendente, en mi caso, yo en esos términos no lo tenía así de claro, un tema que es complejo y bueno, nosotros venimos tratando como por etapas. Lo que quieras comentar a modo de cierre, estimado Nica. La cuestión más allá de lo que va a pasar mañana, sigue estando esta preocupación, ¿no? Del no diálogo, ¿no? O de una parte que no quiere recibir a la otra. Sí. A esta altura parece como imposible, Sí, ¿no? imposible, sí. Digo, esto es, por supuesto que es una mirada, una expectativa. Sí. En realidad que es una mirada en función de una expectativa. En mi caso lo veo a esta altura imposible. Ya hace un año lo veía difícil. Ahora, y un rasgo que me llama la atención del gobernador Vidal, que lo hizo ayer, pero también el jueves pasado, en el acto de cuando se presentaron las luminarias de servicios públicos, es que está teniendo un nivel de confrontación claramente más alto, notoriamente más alto en este tiempo, y de hecho en la comunicación institucional, tanto la que va por redes sociales como en los comunicados de prensa, eso es muy notorio, así tipo título 1, título central, y son títulos en este caso confrontativos para con un destinatario en particular. Mañana, y cerramos con esto, esta larga entrevista con el intendente Grasso, mañana cuando el intendente vaya a Cámara de Diputados va a estar sesionando. Mañana hay sesión en la Cámara. Y ahora nosotros estábamos muy atentos en vivo a la conversación. Esto ahora, será en la previa igual, porque ¿a qué hora comienza la sesión? A las 11. Siempre tarde, tipo Sí. 11, o sea, 11 en los papeles y 11 y media, una cosa así. La movilización es más temprano. ¿Es más temprano? Sí. Ok, bueno, porque no vaya a ser cosa que coincidan
y el intendente no se le impida que pueda expresar su palabra o alguna cosa Tal así. vez. Estoy haciendo un ejercicio de la imaginación. Tal vez, sí, tal vez. Tal Y vez pueda ahora hablar que, en el ejército de la cámara. ahora que vuelvo a abrir la compu, porque estábamos muy atentos a la charla, veo mensajes, enseguida vamos con ellos, pero ahora a las 11 empezaba la comisión extraordinaria de asuntos constitucionales en la legislatura para tratar reforma, en realidad nueva ley electoral. ¿Cómo vamos a votar el año que viene? Veo, no sé, hay 10 diputados por lo menos en vivo y en directo. Son ahora las 11:59 minutos. Abrimos un poquito la ventana, Brian Álvarez. Abrímela. Ahí está, mi amigo querido. Qué lindo día que tenemos hoy en Gallegos, teniendo en cuenta que estamos en invierno, ¿no? Claro está, falta un mes y poquito más para que pasemos a la otra estación. Y otros años, a esta altura estábamos adentro de la casa congelados. Y ahora, bueno, 1 grado de temperatura, con un cielo que está despejado, con una sensación térmica que está un poquito más abajo, con 1 grado bajo cero, la humedad del 89% y un viento que sopla del oeste a 8 kilómetros por hora. Para hoy, cielo algo nublado, parcialmente nublado por la tarde, y una máxima de 4 grados y una mínima de 2 bajo cero. Danza, danza, somos animales en celo. Busca un oasis donde nadar. Si tu cuerpo se enfría, buscas calor. Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva y dolor. ¿Todavía estás mirando series en esa tele chiquitita? Bueno, escucha la locura que armó DirecTV. Te podés llevar un Smart TV de 50 pulgadas, el plan Oro HD con 226 canales, Disney Premium y Digo. Y todo lo podés pagar en hasta 12 cuotas. Así es, amigos. Te llevas una tele nueva y accedes al plan más completo, más Disney Premium y Digo por el mismo precio. Escribile ya a Mar al 2966 40 11 69. No duermas con esto. Mandale un mensajito a Mar. Escribile de parte nuestra. 2966 40 11 69. Deja de renegar y conectate con DirecTV. Selva y dolor. Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva y dolor. Buen apetito, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hacé tu pedido al 2966 41 72 44 o pasá por el único local en Comodoro Rivadavia 430. Búscalos en Instagram como @buonapetito_rgl. Buen apetito, pasión por lo artesanal. Y metimos un temón, Brian, y a este temón da para acompañarlo con algo igual de bueno, ¿o no? Por ejemplo, un buen plato de pastas artesanales o unas empanadas XXL de Lo de Jacinto. Tiene más de 50 variedades para todos los gustos, las tradicionales, las gourmet como las del vacío y proboleta, y también opciones veganas y sin gluten. Y para cerrar la música y la comida como corresponde, metes un postre de la casa que es una bomba. Si todavía no probaste las empanadas de Lo de Jacinto, este es el momento. Agenda el número para pedir al 2966 5089 22. 2966 5089 22 o pasa directamente por Jofredi Loaiza 26. En redes los encontrás como @lodejacinto RG. Lo de Jacinto, el sabor en todas las comidas. Me dicen el matador, nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar.
12 del mediodía, 4 minutos en todo el país. ¿Se acuerdan que les había prometido que les iba a contar cuáles eran los números que había elegido el santacruceño que se ganó 100 millones de pesos en el Kini 6? Bueno, ahora se los voy a decir. ¿Saben cuáles fueron? Escucha, anota. Y te voy a decir los significados, si me los acuerdo también te los digo. Eligió el 40, que es el cura. Justo ahora que está por venir el Papa a la Argentina, fíjate vos, ¿no? 30, Santa Rosa. 9, el 9 es... Ya te voy a decir cuál es el 9. Iba a decir, bueno, ¿sabes, no? Lo puedo decir yo. El te llueve. A falta, claro, el culo te llueve, El culo ya te está. llueve. Disculpa, te ayudo como puedo. ¿Y el 8? ¿El 8 qué? Y Riverito. ¿No? No, 18. ¿Puede ser que sea 18? El 18, exactamente. La sangre en los sueños. El 1, el agua. Y eligió también el 16, que es el anillo. Esos son los números. 40, 39, 18... 01 y 16, uno de los ganadores que es santacruceño, vamos a ver, después nos vamos a enterar de qué localidad es, que se llevó 103 millones de pesos, algo así como $68.000. Y le estamos preguntando a los amigos a través del 1551 6051, che, ¿qué harías con esa plata? ¿Viste? Porque esos 70 lucas verdes es un montón de guita, si no las tenés, obviamente, desde ya, para cualquiera de nosotros es un montón de plata, y no te puede no cambiarte la vida, porque no que son 200 millones de dólares, no son o $1 millón, pero es una plata considerable para acomodarse, pagar la deuda, cambiar el auto, bueno, no sé, ¿qué harías? No me digas que coincidimos, me muero de la emoción. La diferencia entre vos y yo es que yo los podría justificar y vos no, tal vez, pero bueno, son 103 millones de pesos, ¿eh? Algunos se compran cascada, otro dice, bueno, vamos a reformar la casa, pero vos ¿qué harías, amigo? Al 1551 6051, yo te puedo dar un consejo si querés, te puedo decir una buena que puedes hacer, te puedes comunicar con Elevar Construcciones, que hacen construcciones en wood y en steel frame, y construir tu casa propia, por ejemplo, aprovechando que tenés un 10% de descuento al contado, o financiar con cuotas fijas en pesos y sin interés, con entregas del 50% o el 30% con inicio programado, o incluso tu vehículo como parte de pago, o esta platita que te ganaste en el Kini, por ejemplo, ¿no? Presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966 744148 o búscalos en Instagram como @elevarconstruccionesrgl. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. Me dicen el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay, Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que tengan una buena mañana, un buen día también para el resto del día. Por lo menos hoy hay sol y está re bueno eso. Por la consigna, miren, ¿saben qué? Hago los arreglos en casa que falta hacer, algunas pequeñas terminaciones, detallitos. Si me alcanza, me compro una motorhome y me voy a dar una vuelta por la Argentina todo un año completo. Y si no, me la gasto en viajes. No me voy a quedar acá con esa plata. O sea, nada, me la gasto toda. Me voy de viaje. Quizás ahí aparte un poquito para cada uno de los hijos y a ver si le quieren acomodar ellos para sus cosas, pero digamos va a ser un monto como para que puedan largar y hacer también ellos sus cosas por su lado, que eso es re importante. Pero después a viajar por el mundo, a conocer lugares, gente. ¿Es tan lindo viajar? No, sí, a esta altura del camino ni lo pienso. Hola chicos, ¿cómo están? Los escucho siempre, ya lo saben. Les quería comentar que el día está tremendo, que brilla fuertemente el sol, está como para meter lentes de sol. Yo estaba en el gimnasio y veía el sol brillar, así que me puse los auriculares y salí a caminar. Dejé el auto estacionado fuera del gimnasio y nada, quiero disfrutar de mi programa 402. Arriba el día, arriba el día.
12 del mediodía, 8 minutos. Es verdad lo que dice. Está muy linda la mañana en Río Gallegos. Posiblemente uno de los días más lindos del invierno estamos viviendo hoy en esta jornada de miércoles 12 de agosto, amigos. Y hay muchos más mensajes porque todos se quieren ganar las pastas de Buen Apetito. Mirá que coronar este día, día soleado, despejado, con una buena porción de pastas de Buen Apetito. Y sí, hijo. Sí, como que no. Claro que sí. Claro que sí. Che, me encantó el mensaje de Sandra que dice que le gustaría comprar una motorhome. Yo estoy con ella. ¿Ustedes están de acuerdo? Es genial, sí creo que te quedás corto con esa plata. ¿Puedes decir? Sí. Motorhome debe. Para. A ver, no. Equipalo, salí a la ruta, lo que tenés Si la en compras nafta, armada, no sé. Puede ser lo que dice Lean, tiene razón. Más Yo caro. No. Acá estoy viendo, mira, pará. Allá tengo, por ejemplo, mira. 30 lucardas. Mercado Libre Motorhome en este momento. 30 millones de pesos puede ser un Mira, motorhome. dice acá, vendo motorhome hecho a nuevo, hecho sin H. Nuevo. O No sea, es confiable. No es confiable. Si le falta sí. la H a hecho, pasa a otro. Es una otro Ford procedimiento. Transit. Es una, ya te voy a decir el modelo, pero tiene 101.000 kilómetros. Nada, nuevita. Año 2022, es diésel, Sí, gasolina. es manual, Ujú, tiene caja heladera, manual. tiene aire acondicionado, tiene cocina, tiene dirección hidráulica, obviamente, Sí, sí. aire acondicionado, calefón, transformador, baño, Ujú. caldera, bueno, todo así, todo Sí. bien perfectita, linda la bueno, ¿sabes cuánto sale? $55.000. O sea que te sobrarían en ese caso algo así como $13.000 para cargarle nafta. Cierra. Está bien. Después tenés, hay otra que está 48.000, otra 50.000, después tenés algunas de 32.000, depende del modelo, el kilometraje. Che, pero no es mala, Es mala. Yo estoy con vos, además si me querés llevar, bueno. Y en motorhome, así, lugar ahí, ¿no? No me puede decir que no. Y después el regalito para los hijos, me gustó eso. Claro, ¿qué le vas a hacer a los hijos? $10 cada uno. Para que empiecen, no pueden ganar 8 o $9. Bueno, ahí está un mensajito, después tengo uno más acá, por acá, por ejemplo, ¿sabes quién más está? Mariana que dice, buen día, Nica, Lean, Rodri. Primero que nada, ¿quién sabe qué haría primero que nada? Bueno, ella, si se gana esos 100 millones de pesos, pagaría sus cuentas, como el 99,9% de los argentinos. Claro, sí, Mariana. Y de ahí me iría viendo sobre la marcha, sin despilfarrar plata, dice. ¿Y por qué no? Dice, mira que bueno, un refugio para perritos y gatitos abandonados. Mariano 840. Y el chino Quiroz, imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué puede elegir el chino Quiroz con esa plata? Viajar. Exactamente. Viajar, siempre viajar. Para eso salían los $70.000. Para viajar. Dice el chino 6. No creo que haya llegado a su casa y haya frizado los ñoquis de Buen Apetito, no, las pastas en realidad, no los ñoquis. Ñoquis fue el 29, así que bueno, ojalá los hayas disfrutado, querido Ernesto, que participa casi a diario de nuestro programa. No ganaba desde el año pasado un premio y bueno, le tocó ganar hace días atrás. Lo estamos viendo en YouTube. Y también saludamos a Teresa que ganó Buen Apetito y está allí con su porción de pastas. Es como levantar la tercera de la escaloneta, pero es una porción de pastas. O sea, me gané, mirá lo que me gané. Qué grande. La porción de pastas. Teresa también en la foto, bueno, con el mostrador de Buen Apetito, allí, bueno, donde se atiende a todo el público que va a disfrutar de las pastas. Un abrazo para ambos, ganadores de los últimos días. Y tengo aquí un puñado de mensajes al 51 60 51. Nos pasa cuando hacemos entrevistas y entrevistas como las de recién que, bueno, requieren toda nuestra atención. Reviso los mensajes después de las entrevistas y veo que hay preguntas. Les propongo lo siguiente de ahora en adelante. Lo hemos dicho en entrevistas anteriores. Si a ustedes les parece, oyentes de nuestro programa, manden su opinión, su punto de vista, pero no en formato de pregunta, porque nosotros tenemos aquí nuestra total atención a la conversación y nuestros propios apuntes, y hay mensajes que incluso llegan después, que los va administrando nuestro comandante Brian, que se mezclan con la consigna y demás, y bueno, las preguntas básicamente las hacemos nosotros y desde ya los puntos de vista se agradecen. Buenos días, amigos de Arriba el Día. Pregunta pícara para Pablo Grasso. Las leemos de todos modos, ¿no? Lo que tiene es que no va a poder ser respondida por el intendente. Pregunta pícara para el intendente Pablo Grasso. Después del deterioro en que se encuentra la calle 13, para Ibala 22, la rotonda Zamoré y las calles de Natividad que hizo durante la gestión del IDUB, ¿va a invertir de verdad en el asfalto de la ciudad? ¿Sigue confiando en el trabajo de los trabajadores municipales que hacen esas tareas? Es la pregunta de Carlos. Buen día. ¿Y los adoquines de su barrio, los del intendente, podrían preguntarle? Ahí no se inunda nada. Es, en este caso, la pregunta de Horacio. Y más extenso, Javi nos apunta, lo voy a leer. Preguntas para Grasso.
¿Por qué se asfalta en invierno, sabiendo que por las bajas temperaturas y condiciones climáticas de Río Gallegos muchas veces es inviable y puede afectar la calidad y durabilidad del asfalto? ¿Por qué la municipalidad exige estar al día con las deudas de vehículos o determinados impuestos para renovar licencia de conducir, siendo que estamos hablando de una licencia nacional de conducir? ¿Qué relación tiene una deuda municipal o de rodado con la habilitación de una empresa para conducir? Y por último, sobre calle Zapiola, ya que la nombra, ¿cuántas capas más de reasfalto se le van a poner a la zona céntrica? En algunos sectores, las tapas de las alcantarillas quedaron entre 10 y 15 centímetros o incluso más por debajo del nivel del asfalto, convirtiéndolo en prácticamente pozos. Quien no conoce la calle puede agarrarlos y romper el vehículo. Además, en algunas cuadras la cinta asfáltica ya quedó más alta que la propia vereda. ¿Cómo se piensa solucionar esto? Es el mensaje de Javi. Y Fernanda, ¿se acuerdan que hace 15 días entrevistamos a una librera de Puerto de Comandante Luis Piedrabuena? Sí. Vieron el paquete Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que viene de ser derrotado por la ley de extranjerización de la tierra la semana pasada. Nos cuenta Fernanda desde Piedrabuena, ella es una librera que, vale decir, son prácticamente... es unánime el mundo del libro, la industria del libro, el ecosistema del libro en Argentina, que estaban en contra de la derogación de una ley que es la ley de precio único en la tapa de los libros. Bueno, nos cuentan desde Comandante Luis Piedrabuena, nota de Infobae. Tras la polémica, el gobierno confirmó que la ley del libro no se trata en el Congreso. Ciertamente no es lo mismo, digo desde el punto de vista de la popularidad, ley del libro que extranjerización de la tierra. La marcha la semana pasada fue en contra de la extranjerización de la tierra, pero este tema que es como un tema segundo, digo que queda tapado, esto es nota de Infobae, les decía, le agradecemos a Fernanda que nos envía desde Piedrabuena. El presidente Milei anticipó la decisión, es decir, no se trata en el Congreso la ley del libro que venía como a romper el ecosistema, anticipó la decisión ante la consulta de Infobae. La senadora Patricia Bullrich había dicho que dedicarán sus esfuerzos a otras medidas estructurales. Puñado de mensajes con alguna información que agradecemos al 51 60 51. Déjame contarte una noticia de último minuto, que seguramente les va a interesar a todos los que estén escuchando, que tiene que ver con el título principal de uno de los portales más leídos del país, que es Infobae, que titula, textual, la justicia embargó el departamento de San José 1111 y otras propiedades de Cristina Kirchner. Está presa allí, San José 1111 es donde está detenida. Bueno, lo mismo Mirá, pensé, está cumpliendo. ¿Viste? Ya aprendimos prisión- la dirección de memoria, San José 1111. Cumpliendo prisión domiciliaria en ese lugar por la causa vialidad, detenida por ese motivo. Bueno, el embargo es un embargo de alrededor, te digo un número redondo, casi 700.000 millones de pesos, más o menos, por la causa vialidad. Y el departamento, bueno, verdaderamente es una noticia que impacta, porque es el lugar en donde está cumpliendo la prisión domiciliaria en este momento la expresidenta, y bueno, que fue juzgada por perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública. Y te cuento además también que hay otros embargos que cayeron sobre la expresidenta de la Nación, de parte de que surgen esos embargos a partir del fallo del Tribunal Oral Federal número 2, que también alcanza, escucha, un dúplex, 7 cocheras, un departamento, una baulera, ubicados en el complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero. Y esta nota, mira vos, habla de la provincia de Santa Cruz. Las propiedades en la provincia de Santa Cruz de la expresidenta de la Nación. Terrenos múltiples y edificaciones. Dentro de este listado figura un predio donde se emplaza el hotel La Aldea del Chaltén. Después también... Este predio que está usurpado. Claro, ese es el que está usurpado hace unos años. Que fue noticia que TN lo sacó como Sí. noticia, che, hay mucha gente viviendo en este lugar. Bueno, ese lugar... Que Sí, ya es un problema habitacional estructural del Chaltén que si vos sacás a toda la gente que está ahí, en realidad no hay mucho lugar donde vivir. Vale esa aclaración, está bueno, ¿cierto? Porque fue noticia, lo que, bueno, habrá que ver qué pasa con esa gente. Claro. Bueno, múltiples preguntas que surgen a raíz de esta noticia. Sí. Una más, habla de Gallegos y de Calafate. Bueno, dice, se incluyeron inmuebles de El Calafate y Río Gallegos, entre los que está el
chalet de la expresidenta situado en la costanera local, que si no me equivoco sobre la calle Mascarelo. Sí, Mascarelo. Mascarelo, sí. Y otra vivienda ubicada, yo pensaba que la que te voy a decir ahora, yo pensaba que no correspondía más o que no era de su propiedad, porque había escuchado rumores y demás, pero es lo que dice la nota, ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo. Yo pensaba que la de 25 de Mayo, creo que La es esquina. la esquina, yo pensaba que no era más propiedad y bueno, evidentemente por lo que dice esta nota... No, estaba en venta esa, ¿no? Hay gente viviendo ahí hace años. Hay ¿Sí? otra gente viviendo. Mira. Esa casa está... Vieron que la recordamos del 2007. Sí, por la movilización. Claro, Kirchner era presidente, Cristina Fernández de Kirchner primera dama, y las movilizaciones de lo que en Río Gallegos terminó siendo una pueblada llegaban a esa esquina, Bueno, de 25 de mayo. Los jueces Gorini, Uriburu, Jiménez Uriburu y Andrés Basso, que fueron los que ratificaron la condena, fundamentaron también la extensión de las mismas medidas hacia los bienes de Máximo y de Florencia, que son los hijos de la expresidenta, que no resultaron condenados en este expediente, pero que igual se van a ver afectados por estos embargos. Información nacional entonces. Vamos a darnos una vuelta, un minuto, por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde hoy en Comisión Extraordinaria de Asuntos Constitucionales se empieza a tratar, y hay que decirlo de este modo, hoy recién se empieza a tratar la ley, la discusión por cuál irá a ser la regla de juego, el sistema electoral por el cual votaremos, con el cual votaremos el año que viene, luego de la derogación de la ley de lemas. Dale play, Brian, ahí desde los controles. Se ve, hacemos la descripción radiofónica, van a ver ustedes una cámara que está tomando una mesa completa. Es una mesa en U grande, entran como 20 personas en esa mesa. Es la sala de comisiones de la Cámara de Diputados. Esto, vamos, es como chusmear un rato, porque no tiene formato radiofónico, no es una sesión. Es el ojo de Gran Hermano, digamos. Es el ojo de Gran Hermano. Estamos Viste mirando que lo que puede pasa. ser entretenido o puede ser un bodrio. Dale play. Vamos a meter en este tema. Sí, es claro, en el código electoral presentado nosotros no autorizamos, consideramos Ese es Piero la Boffi. no repitencia en presentaciones. Para el que no escucha, están todos ¿no? sentados, No ¿no? te puedes presentar a Hablando, dos cargos en la misma Así elección. es. Es están mirándose a las caras, es una Me mesa en U parece grande. que estaría bueno Se coincidió preguntar. prácticamente en eso. Coincidimos todos, entonces digo, Esto empezó hace una hora, claro, por lo menos. pero no se puede presentar. Justo a Piero Sí a una Boffi lo elección entrevistamos nacional y ayer, provincial, que es porque eso no uno se de puede los inhabilitar en autores, la son ley 7 provincial. proyectos Ya digo, de para ir reforma marcando electoral. cosas que por ahí uno ¿Viste lo que decía? escucha ¿Qué dijo? o expresiones de deseo. Están pero hablando del que tema de también las se elecciones, genera ¿no? un El tema de la marco modificación la de ley electoral. Las Decía, reelecciones claro, indefinidas. habla O sea, de esta eso cosa lo de estipula la presentarse en Constitución dos cargos provincial. al mismo Nosotros no nos tiempo. podemos meter en eso, ¿Sabes a quién me hace porque la acordar? realidad es que la A un ex Constitución ministro de provincial Economía, que fue triple candidato, Ayer lo nombramos en la nota, recordalo. que, bueno, tengo su cara y no el nombre ahora. Ah, Blasciotto, José Blasciotto. Exactamente. Bueno, es el ejemplo que pusimos ayer en la entrevista. Ese fue el ejemplo máximo, digamos. Claro. Bueno, fue candidato a todo, a gobernador, a diputado, a intendente, todo al mismo tiempo. Así es. Diputado, A ver, un toque más. tiene la palabra. Está administrando la No, palabra simplemente la duda que Adriana tengo con el Nieto, diputado porque es la Alegría, presidenta de la comisión. Piero, Recién hablaba lo Piero siguiente, Boffi, cuando que es autor de hablas uno de los de una proyectos, misma y elección, ahora está hablas de la hablando elección del año, Javier Jara, o que es en autor caso de que otro de haya los un proyectos. desdoblamiento, puede participar la persona en una y después en la otra. Esa es mi pregunta. Hace un ratito estaba hablando Daniel Peralta. Lo podés habilitar por la ley donde inhabilitar. Ahí está, suficiente. Era chusmear un ratito. Esto va a llevar tiempo. Expectativa, decía ayer el diputado Boffi. Nosotros, como hacemos con estos temas que son bastante engorrosos, además, no alcanza, por supuesto, con una entrevista. Además, la Cámara, por supuesto, tiene múltiples representaciones y es muy heterogénea, porque los bloques se han ido rompiendo y hay bastante más que dos bloques, el oficialismo y el opositor. Y empezamos ayer, pero la idea es hacer una saga de entrevistas, no ahora en el inmediato, porque, a ver, expectativa es que se sancione de acá a fin de año. Expectativa positiva. Incluso podría pasarla el año que viene. Ojalá sea este año, que es sentarse a trabajar en serio en cuál es el nuevo sistema electoral de Santa Cruz a partir de una nueva ley. Ese es como el gran tema general. Y el caso Blasciotto que decías recién, claro, ¿qué sucede? Piero Boffi nos dijo ayer en la entrevista que su proyecto establece que si sos candidato a una cosa no podés ser candidato a la otra. Y el caso flagrante de José Blasciotto es que en el 2019 él fue candidato a diputado provincial, a diputado nacional, a gobernador. Sí. Toda la boleta decía Blasciotto. Sí. Toda la gráfica, las publicidades decían José Blasciotto. Soy yo. Todo yo, que era el candidato de Massa, ¿se acuerdan? Sí. 2019. Y ayer nos recordó Piero Boffi
que Blasciotto también era candidato a Consejo de la Magistratura, que es esa candidatura que se pierde entre las 8 categorías. Sí. Entonces era el candidato a todo. Y a mí me consta, porque él era diputado provincial en su momento, 2015-2019, en mi caso trabajaba en la Cámara de Diputados, que él además tenía nombradas a su esposa y a su madre, que no residían en Río Gallegos. Las tenían nombradas en la Cámara de Diputados y también integraban las listas de candidatos. Me acuerdo que cuando fue entonces, cuando se candidateó, algún medio había publicado en sus redes sociales que era como Drupi. Claro, está en todos lados. Que estaba aparecía en todos Blasciotto. lados, sí. Sí, sí. Y bueno, alguno que otro interpretó que no, que era como algo peyorativo, referido a lo físico, no sé qué, pero en realidad era por eso, Claro. era por su capacidad para estar en muchos lados a la vez. Muchos, un hombre omnipresente en su boleta, ¿no? En su boleta de sus candidaturas. José Blasciotto fue ministro de Economía de Daniel Peralta y fue también diputado provincial entre 2015 y 2019. Me contó un pajarito que tiene un cargo en el municipio de acá de Río Gallegos. Mira. Ojo, me contó un pajarito que José Blasciotto tiene un cargo en el municipio, pero no sé, fue un pajarito. ¿Vos decís que no, Nica? ¿No? Que yo sepa, ¿no? ¿Nada? No. ¿Nada de segunda línea tipo asesor? ¿Nada de nada? No, Ok. me parece que no. Bueno, entonces estoy ahora. Me estás haciendo dudar. Recalculando. Sí, Bueno, recalculando. si alguien recalculando. sabe tiene el dato, cuéntenos. Gracias, Brian. Sí, Ahí está. así, como ese pajarito, ¿viste? Pero ojo, ese pájaro está extraviado, como yo en este momento. Para cerrar lo periodístico, estuvo haciendo un esfuerzo de producción nuestro compañero Rodrigo Poloni para identificar en una foto a un personaje en cuestión. El personaje se llama Sergio Pérez Soruco. Vieron que fue presidente de la Caja de Servicios Sociales desde el 10 de diciembre que asumió Claudio Vidal, 10 de diciembre de 2023, hasta hace un mes atrás. Pérez Soruco, titular de la Caja de Servicios Sociales. Sí. Cuando renuncia y asume, se me va el nombre de Rodríguez. Su reemplazo, No, esperen. Gustavo Zapatero, ni siquiera es Rodríguez. Zapatero. Tengo que acordarme del oficio de Zapatero. Expresidente de Gustavo España. Zapatero es, en este caso, claro, ese es el otro Zapatero conocido. Gustavo Zapatero es el nuevo presidente del directorio de Caja de Servicios Sociales. Decime. Un No lo paso tenía. adelante, siempre un paso ¿Qué adelante. pasó? ¿Vos sabés que una fuente acá me confirma que sí? ¿Que Blasciotto tiene un cargo en el municipio? Sí, un asesor. Vamos todavía. Yo que pensé que me había equivocado el aire flagrantemente. Pero ¿Viste si que no, estaba de si no hay asesor? segundo piso en el municipio. ¿Eh? Porque no hay segundo piso en el municipio. ¿Qué hace un ascensor ahí? Asesor. Claro, asesor. ¿Asesor? Asesor. ¿De qué? ¿Viste? ¿Viste? Que tenía un cargo en el municipio. Me sorprendió. Gracias. No sabías, no te lo has cruzado. Digo, Sí. en tu trabajo de cobertura de prensa municipal. Ujú. ¿Viste? Por eso está bien guardadito, Sí. pero con un cargo en el municipio. Me habían contado, bueno, por suerte, yo dije, ¿para qué hablo por boca de Jarro? Digo, ¿para qué me equivoco hacia el aire? ¿Qué necesidad? Y no, bueno, por suerte estábamos en lo cierto. Cierro con esto, son 2:27. Pérez Soruco sale de la Caja de Servicios Sociales, ¿cierto? Y aparece en fotos del Ministerio de Economía. Fíjense la foto que ustedes van a ver en YouTube, hacemos la respectiva descripción radiofónica. En el centro de la mesa está el ministro Berbes, de Economía. Al lado de él, a su izquierda, está el presidente de Servicios Públicos, Matías Cortijo. Este comunicado de prensa es del 10 de agosto, o sea, tiene 3 días. Y dice, el gobierno provincial y servicios públicos evaluaron el seguimiento de obras estratégicas y ordenamiento financiero. O sea, vos lees esto y decís, ¿con qué se come? ¿Con qué se come? Es, el gobierno provincial y servicios públicos evaluaron el seguimiento de obras estratégicas y ordenamiento financiero. Entonces decís, ok, gobierno provincial, servicios públicos, Ministerio de Economía, servicios públicos están ahí como trabajando en su agenda. Evaluando el seguimiento, no las obras. Y dice, detalle, ¿no? Es un comunicado, estos comunicados van a decir que son bastante sobrios. Sí. Vieron que son altisonantes lo del gobernador con mucha declaración, pero estos son bastante sobrios. Pero a mí me llamó la atención, ahí, ¿ven el círculo en el público que está en YouTube? Es Pérez Soruco. Sí, Está muy atento a lo que dice el ministro de Economía. Hay una segunda foto, Rodri. Deben Poloni. estar viendo alguna imagen ahí en PowerPoint. Sí, están ¿no? viendo, están proyectando algo en la pared, ciertamente. En el marco de políticas de fortalecimiento de infraestructura provincial y optimización de recursos públicos, el gobierno mantuvo una reunión entre el Ministerio de Economía y Servicios Públicos. El encuentro precedido, no se dice precedido, precede es el que habla antes. Es encabezado por el ministro de perdón la corrección al paso, pero hay un error en Está el bien, comunicado está del bien. gobierno. Me parece muy Tuvo bien. como eje central revisión y evaluación del estado de obras energéticas, obras en perito, en los antiguos. Vos decís, ok, ¿dónde aparece Pérez Soruco con todo esto? En paralelo, las autoridades abordaron la situación financiera y económica actual de la empresa estatal, es decir, servicios públicos. Y en esa foto, en verdad, son
algo así como 7 personas. Son 4 fotos en total, nosotros elegimos 2. Están Y sentados mirando algo. Parece que está mirando Boca Deportivo Recoleta. Claro, que ganó Boca ayer. No, Sí. pero esto fue antes. Así Ah. que fue un partido el fin de semana. Ah, ok, Ponele. ok. Ponele el fin de semana. Bueno, está Pérez Soruco en reuniones del Ministerio de Economía. Está Pérez Soruco en reuniones del Ministerio de Economía. Leo lo que me dice Beto. Que Claro. Un dato. ¿Será bueno? ¿Y si será cuándo es? ¿Cuándo? Y no solo eso. Sí. No solo si será cuando es. Si hay enroque de funcionarios, es decir, Pérez Soruco a Economía y Breves a jefe de gabinete, significa que Luxen dejará de ser jefe de gabinete. Ahí está la noticia política. La más fuerte por la cercanía de Luxen con el gobernador Vidal. Pero el dato, si vos querés el dato objetivo, es la foto. O sea, una foto de prensa institucional del fin de semana, donde se lo ve en la mesa de trabajo entre Economía y Servicios Públicos a Pérez Soruco, que no tiene ningún cargo. Y el rumor es que va a ir a Economía. Bueno, tiene sentido que esté en esa reunión. Es lo que hay, pero ahí vamos arrimando el bochín. 12 del mediodía, 31 minutos. En toda la República Argentina. Y en la capital de la provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, el cielo está despejado, con buena temperatura, con una temperatura. Estalló el verano en Gallegos con 3 grados de temperatura, un cielo despejado, buena temperatura y una máxima pronosticada para hoy de 4 y una mínima de 2 bajo cero. El cielo va a estar parcialmente nublado por la tarde y nosotros te acompañamos estos últimos minutitos. Quédate ahí porque se viene el sorteo de Buen Apetito. Dale. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes-Benz. Hola chicos, buenos días, se puede decir buenos días por el hermoso sol que tenemos. Yo con tanta plata y haría mi salita de costura porque la tengo en el living de mi casa y es un desastre, hay telas por todos lados, costuras por todos lados, percheros por todos lados, así que haría mi salita, ayudaría a mis hijos. Dinero no, lo usaría para hacer alguno que otro viaje a algún lugar que no conozco y que me interesa, pero principalmente ayudaría a mis hijos, y a algunos de mis nietos que ya son grandes y a veces por ahí no consiguen trabajo, así que sí, eso. Soy Gladys 886. Subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes-Benz. Si ganaría con el tema de consignas, si ganaría la plata, pagaría mis deudas y vería cómo puedo sacar un préstamo para terminar de pagarla. No, mentira. Me compraría un camioncito o una camioneta para laburarla después, para pagar mis deudas y mis cosas. Y darle plata a mi hijo que se va a estudiar psicología a Córdoba. La sal es protectora y ella me ayudará a que se multiplique y que nunca me falte el dinero en mi hogar. Ahí escuchamos el mantra del pastor Mansilla, que el otro día decía que la sal es protectora. Bueno, eso lo hace para traer el dinero, nuestro compañero acá en la radio. A mí no me estaría funcionando. Bueno, pero deberías repetirlo más seguido, tal vez. sí. Pero fíjate vos qué interesante, ¿no? Lo que nos cuentan los amigos. ¿En qué invertirían la guita? Mucha gente que habla de, pagar la deuda primero y después vamos con lo que viene, ¿no? Como con lo que sigue. Claro, estamos todos en la misma, ¿no? Primero sacarse la duda encima y después todo lo demás. Mensajito de Alfredo. A ver. Está Alfredo. No me pregunten qué Alfredo.
Es Alfredo. ¿Cómo que Alfredo? Alfredo Chabrán, ¿no? No. No, si ya no está más. Alfredo Coto tampoco, no. Buen día, dice saludos. Con esa plata, con ese dinero me compro una moto y me voy hasta Alaska. Alfredito 7, justo que hablamos de no comprar moto, ahí Alfredo se quiere comprar la motito. ¿Con qué te vas? ¿Con una chilera? Ponele hasta Alaska. ¿Con qué te puedes ir hasta Alaska? ¿Con una motoneta? Ahí está anotado, Alfredo querido. Pues es que lo ha hecho mucha gente. Hace poquito, me acordaba, hay un chico que se hizo muy famoso por haber ido hasta Alaska en moto, no sé si lo vieron. Un pibe joven, de unos 20 y pico de años, que salió en todos los medios, estuvo con Pergolini, le hizo una nota. Hay que tener ¿no? Para que la tarasca, digo, para viajar tanto tiempo, más allá de que obviamente el pibe cumplió su fantasía y logró conseguir sponsors y toda la bola, pero digo, tremendo viaje, de Ushuaia a Alaska, en moto, pasando por todos los paisajes, cruzando el canal de Panamá, Che, banco ese plan, me gusta, Alfredo. Bueno, no te voy a decir que me lleve porque vas en moto, pero bueno. Hola chicos, dice por acá, Javi, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nosotros también, esperamos estar bien también y que vos también lo estés. Con respecto a la consigna, lo que yo haría con esa plata es un inmueble alquilado. Me gustan los términos, un inmueble alquilado, no comprado, bien ubicado, acondicionado con, por ejemplo, dice, 5 o 6 consultorios, recepción y sala de espera común, baño para pacientes y baño para profesionales, internet, calefacción, limpieza y seguridad, recepcionista compartida, agenda online. En lo posible, espacio para estacionamiento. Cada profesional paga por hora, módulo de 4 horas, día fijo mensual y vamos andando. Ojalá me gane esa plata porque ya tengo el proyecto armado. Dice, no, lo vendió. O sea, vendió el proyecto antes de, ¿no? Eso es un inversionista, como está buscando la inversión, ¿o no? Eso se llama en un país política de largo plazo, ¿no? Pero en este caso es una persona viendo qué hace con su dinero. Darío dice, buen día para todos. Yo con ese dinero compro materiales de construcción y terrenos, que es lo que no pierde valor. Después me voy a tomar sol al Caribe o a conocer a Papá Noel a Islandia, dice Darío. Finlandia. A Islandia, dice. Bueno, le erró de país. Después lo mandarán para Finlandia, ya está. Bueno, ya está. Ya Tan eligió. lejos no está, más o menos está en zona. Ahí nomás, tomás un buque, estás en 2 patadas. Rocío 051 dice, buenos días chicos, ¿cómo les va? Acá escuchándolos mientras hacemos unos viajes con la app de viajes, me imagino que con Uber. Yo creo que si ganara eso, una parte la enviaría a mi viejita para que pueda gastar en lo que guste y lo otro lo invertiría en una vivienda, ya que hasta la fecha sigo alquilando y nunca salí sorteada por una vivienda o terrenos, dice Rocío 051. Bueno, bien ahí, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? La platita, invertirla en ladrillos, dicen que siempre va. Verónica 105. Yo compartiría esa platita con mi familia, analizaría proyectos que andan dando vuelta y bueno, Vero, anotada querida. Hola amigos, estalló el verano, dicen por acá, me mató, escuchando la 100.9, la CAR. Está la CAR, escuchando la radio, ¿cómo de sonar estéreo? Le mandamos un beso a la CAR, que está acompañándonos como siempre. Un BMW me compraría, dice Fredo. ¿Alcanza no? Fredo, mira qué nombre. Depende del modelo. Un yo BM no- viejito decís vos con Sí, ese dinero. sí. Estamos hablando de 100 millones de pesos, ¿no? Un poquito más. Sí, no. 103 es yo- lo que ganó el muchacho Lindo. santacruceño en el Kini. Si es por ostentar, me compraría un Mercedito. Un Mercedes. BMW. Mirá, Más un bien, yo soy más de- un BMW, dijiste vos. Sí. Bueno, un BMW, por ejemplo, 2010, Sí. con 120.000 kilómetros, lo tendrías que ir a buscar a La Rioja, Mercado Libre dice eso. $22.500 vale. No te No. alcanza ni a palos. Pero no, ¿cómo que no? Sí te alcanza. ¿sí? $22.500. Ah, ok, está bien. O uno con 57.000 kilómetros, $22.000. Che, qué barato que está, me llama mucho la atención. $22.500 nada más. En Capital Federal esos Un autos, BMW. esos autos están muy cotizados, pero están bien cuidados. BMW, Mercedes, 80, 90. Están caros. Si lo venden todos en dólares, ¿no? Pero $22.000 no me parece mucha plata. Hoy cualquier auto 0 kilómetros sale $20.000. Un BMW de hace, bueno, tiene 16 años, en realidad es mucho tiempo, ¿no? Para un auto. Tiene buen precio de reventa. Esos autos, igual que tener un BMW, un Mercedes, por más viejito que sea, si está en buen estado de conservación, tienen siempre buen precio de reventa. $16.000. ¿Viste? 2010. Ajá. Che, juntamos entre todos y nos compramos un BMW. Ah, me gusta el Mercedes. No, Bueno, no me gusta. Bueno, ahí lo negociamos, ahí vemos. Pero bueno, es posible, ¿eh? Es Un posible. Mercedes compresor. El mensaje de Fredo que se compraría el BMW. Che, bueno, Fredo, anda pensándolo Soñar porque... no cuesta nada. No, por supuesto. Nadie te cobra por soñar. Buen día, chico. Dice, si tuviera esa cantidad de plata, le compraría una casa a mi hijo.
Bien, También muy compraría bien. pelucas y las donaría a mujeres con tratamiento oncológico, dice Katy. Bien ahí, Katy, bien, está bien, bien ahí. Siempre pensando en el otro, está muy bueno eso. José 462 dice, pago mi deuda y cumplo 2 sueños, no uno, sino 2. Me voy a ver a Boca con mi hijo a la Bombonera. Ajá. Y el otro sueño no lo dijo. Hasta ahí nomás. No sé. Su sueño número uno es ir a la Bombonera y le alcanza la plata, le alcanza y le sobra. Sí. No es tan caro, tan imposible. si te ganás- bueno, ojalá ganen, no digo, si te toca ir a ver el equipo de tus sueños, que ganen, ¿viste? Vos decís, la gente que va a cumplir sus sueños justo empata, pierde, mala suerte. Bueno, ayer ganó Boca, Ayer ganó vale Boca. decir. Mete un mensaje por la ventana porque cerramos siempre con el sorteo, ¿cierto? El sorteo que es ahora inminente son 12:40, pero Darío nos decía, y me quedó en el tintero, otro tema, el gobierno no quiere dialogar con el intendente, pero tampoco hacen nada. Los sueldos siguen bajos, educación y salud mal, siguen teniendo adentro del gobierno a gente que resta. Hace unos días me hice radiografías en el hospital y no tienen para imprimir las imágenes. Te dejan, vos te haces la radiografía y haces la foto con el celular. Gracias, nos apunta Darío. Del combo de mensajes que no son los de la consigna, mensajes sobre temas de actualidad, con este cerramos al 51 60 51. 12:41 del mediodía, ha llegado el momento del sorteo. Música de show y emoción en este mediodía fantástico en la capital de Santa Cruz con un clima de verano de 3 grados. Qué espectacular estos 3 grados. Está para salir, sacarse la remera en cuero, a caminar por Avenida Kirchner, a darse una vuelta. Te pegas un chapuzón en la ría. 3 grados de temperatura. La máxima para hoy 4, la mínima 2 bajo cero. Yo te lo digo así, como te digo que no me deja pensar, como te digo que no puedo acercarme, como te digo yo no puedo soportar. Buen Apetito tiene una porción de pastas para el ganador. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, único local. El sabor de la pasta está en Buen Apetito. Y vamos derechito, mis amigos, a buscar al ganador. El ganador o la ganadora del sorteo de hoy, los que han fantaseado con ganarse 100 millones de pesos en la mañana de Arriba el Día, el ganador o la ganadora es... Melanie Rosales. Melanie Rosales, felicitaciones, amiga. Vamos todavía. Ella participó por YouTube, les cuento. Así que Melanie, si está escuchando en este momento, o si alguien conoce a Melanie Rosales, que le avise que tiene que pasar con el DNI, que para poder pasar a retirar su premio, primero nos tiene que decir los últimos 3 del DNI que no los mandó. ¿Sabés que Melanie es la oyente que participó como Mel la semana pasada? Que yo le confundí. Así que nos mandó WhatsApp, la tenemos en WhatsApp, la vamos a buscar por ahí. Ok. Para decirle que ganó el premio. Si acaso participó más temprano y ahora no está escuchando, le avisamos por ahí. ¿Es De la hecho, misma la persona? pela la conoce a Melanie Rosales. Claro, exacto. Ganó Melanie. Ok. Estimada Lau, Androne Lau está acá, conduce, bueno, siempre llegué tarde ahora en un ratito. Y bueno, ¿podés avisarle vos a Melanie que acaba de ganar? Digo, porque se escribió en YouTube y por ahí justo ahora no está escuchando. Bueno, ahí está, Melanie. Tuvo la suerte de ganar otra vez. A veces pasa No, eso. en realidad la semana pasada no ganó. ¿no? Participó nomás y yo metí la pata. Ella contó una cosa hermosa con su... ¿Cuál era la consigna? Era una consigna que... personas importantes en tu vida. Sí. ¿Te acordás? La Sí. consigna de la semana pasada. Ella contó algo hermoso y metí la pata pensando que era otra persona. Ok. Y después ella dijo, soy Mel, de la Taramana y la Flia, pero no ganó ese día, no ganó. Ah, pero es bueno. ella, así que le podemos avisarle por WhatsApp, aunque haya escrito por YouTube. Anotada. Entonces, para retirar el premio, le avisamos a Melanie. Felicitaciones, amiga. Y bueno, y hasta acá, entonces los mensajes. Gracias a los amigos que han participado y que nos han mandado sus mensajitos con buena onda, como siempre. Así que bueno, muy rico todo. Muy rico ese muchito. ¿Trajiste tu almuerzo, Rodrigo Polonino? Bueno, buen provecho, tenés 15 minutos. Dejamos Tengo tiempo para medio almorzar. cotizar, Bueno, buen provecho. Che, pido disculpas que recién peleé el huevo y no le compartí a nadie. Es cierto, comiste, que era huevo duro, ¿no? Era No un era huevo. huevo revuelto, huevo pasado por agua, huevo duro. Huevo duro, nomás. Pero no, Bueno, no. buen provecho. Gracias, muchas gracias. 12:44, estamos cerrando esta edición de Arriba al Día, miércoles 12 de agosto. Si no te enteraste todavía, hoy es 12 de agosto de 2026 y esto que es un programa de radio que también salimos en redes, en YouTube, etcétera, en el último tiempo, está transitando su temporada número 11. En los controles está Brian Álvarez. Un beso enorme.
Al lado de Brian está un amigo de Nica y Del de quien nos extranjero. habla. Un amigo del extranjero. Del extranjero, vino de Punta Arenas. ¿No se puede decir? ¿Qué estás de incógnito? Ah, Está por incógnito. favor. Rafa Martínez, colega y ha sabido ser nuestro Exactamente. compañero de trabajo en Ujú. otros momentos también. No en esta casa, en otras. Embajador, es embajador en Punta Arenas. Embajador de Vallense en Punta Sí. Arenas. Bueno, un orgullo para nosotros, querido amigo Rafa. Rodri Poloni, que tengas buena transmisión ahora a la tarde y bueno, buen provecho ahora en breve. Disfruten de ese cotizar con Brian. Saludamos a nuestro productor Sandro Díaz, a Juli Quirós en el móvil, a todo el staff de redes, departamento de ventas y redacción de El Diario Nuevo Día. Y nosotros, Rodrigo Arredondo, Héctor Nica Mancilla y quien les habla, Leandro Dolan, nos reencontramos mañana pasadas 9:30, ¿les parece? Pasadas 9:30, antes de las 10 de la mañana, vestite de verde y nos encontramos de vuelta mañana con Arriba el Día.